A veces las personas que más queremos son las más difíciles de perdonar. A veces cargamos con remordimientos tan pesados que nos doblan la espalda y nos roban el sueño durante décadas. Silas Boone conocía ambas verdades cuando su hermano, con el que estaba distanciado, murió y le dejó una cueva sin valor en las colinas de Sierra. Se dirigió allí con su perro Dusty solo para tapiarla y acabar con los fantasmas familiares. Pero cuando Dusty entró corriendo en esa cueva oscura, y no salió, Silas tuvo que seguirlo. En su interior, encontró viejas cartas y reliquias que revelaban un secreto que su hermano había guardado durante 40 años. El descubrimiento destruiría lo poco que le quedaba a Silas, o por fin, lo liberaría de toda una vida de dolor. ¿Qué se escondía en esa cueva que lo cambió todo? Antes de volver al programa, dinos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La luz de la mañana se filtraba a través de las ramas de los pinos como viejos recuerdos, proyectando sombras sobre las manos curtidas de Silas Boone mientras sostenía el certificado de defunción. El papel parecía más pesado de lo que debería, teniendo en cuenta que contenía tan pocas palabras sobre un hombre que había vivido 68 años en esta tierra. Causas naturales. El documento lo indicaba con tinta negra y fría, como si un corazón roto pudiera clasificarse de forma tan sencilla. Silas dejó el certificado sobre la mesa de la cocina, junto a la taza de café que se había enfriado mientras contemplaba esas últimas palabras oficiales sobre su hermano Thomas. El abogado le había dado la noticia 3 días antes, junto con los documentos de la herencia que hicieron reír a Silas, un sonido amargo que lo sorprendió incluso a él mismo en el silencio de su cabaña. Después de 40 años de silencio, Thomas le había dejado lo único que nadie en la familia Boone había querido jamás: esa cueva abandonada por Dios, excavada en la ladera de granito sobre Willow Creek. Solo la cueva, señor Boone, había dicho el abogado, ajustándose las gafas. Ni dinero, ni propiedades, ni efectos personales, solo los derechos mineros de ese viejo agujero en el suelo. Silas había firmado los papeles sin leerlos detenidamente. ¿Para qué? Conocía bien aquella cueva, una boca húmeda y oscura en la ladera de la montaña que había pertenecido a su familia desde los tiempos de su abuelo. De niños, él y Thomas habían explorado su entrada poco profunda en las tardes de verano, con sus voces resonando en las paredes de piedra mientras fingían ser buscadores de oro o forajidos que se escondían de la policía. Pero eso fue antes de que todo cambiara, antes de que las palabras duras y el orgullo herido construyeran un muro entre ellos que duró 4 décadas. Ahora, sentado en su cocina, con solo el tic-tac del viejo reloj de su padre como compañía, Silas trataba de recordar las palabras exactas que los habían separado. Era algo sobre la tierra, sobre el testamento de su padre, sobre quién merecía qué y quién había trabajado más duro para conseguirlo. Los detalles se habían desvanecido, pero el dolor seguía siendo tan agudo como una navaja. Él tenía entonces 28 años y Thomas, 25, ambos lo suficientemente jóvenes como para pensar que su ira los hacía justos y lo suficientemente mayores como para que se mantuviera. Un suave ruido procedente de la esquina atrajo su atención hacia Dusty, su perro pastor mestizo, que lo había estado observando con esos ojos marrones que parecían ver directamente el alma de un hombre. Dusty tenía ahora 8 años, con el hocico cubierto de canas, pero seguía teniendo el porte alerta de un perro que había aprendido a leer el estado de ánimo de su amo como si fuera el tiempo. «No, chico», dijo Silas, agachándose para rascar a Dusty detrás de las orejas. «Llevo demasiado tiempo aquí sentado, ¿verdad?» Dusty había llegado a él como un cachorro medio muerto de hambre, abandonado en la carretera de la montaña durante un invierno especialmente duro. Silas lo había encontrado casi congelado, con las costillas visibles a través de su delgado pelaje, demasiado débil incluso. La mayoría de la gente lo habría llevado al refugio de animales de la ciudad, pero Silas entendía lo que significaba ser abandonado, olvidado por aquellos que deberían haber cuidado de él. Había cuidado de Dusty hasta que recuperó la salud con leche caliente y paciencia, y el perro le había recompensado con 8 años de lealtad inquebrantable. No se le escapó la ironía de que su compañero más fiel fuera una criatura que había rescatado del abandono, mientras que su propio hermano había muerto solo en una habitación alquilada encima de la ferretería del pueblo. La señora Henderson, de la oficina de correos,
Se lo había mencionado cuando le entregó el correo hacía 2 semanas, con la misma naturalidad con la que se comenta el tiempo. Es una pena que Thomas Boone haya fallecido así, sin nadie a su lado. Siempre pareció un tipo bastante decente, aunque fuera muy reservado. Silas asintió y dijo algo apropiado, pero por dentro sintió un dolor familiar en el pecho. Ese día pasó 2 veces por delante de la ferretería, reduciendo la velocidad de su vieja camioneta al pasar por delante de las ventanas de arriba, preguntándose cómo habrían sido los últimos días de Thomas. ¿Habría sufrido? ¿Habría pensado en su infancia, en la cueva, en el hermano que había perdido por culpa de su terquedad y del paso del tiempo? Las preguntas le siguieron hasta casa y se le metieron en los huesos como el frío del invierno. Ahora, 3 días después, con los papeles de la herencia haciéndolo oficial, Silas sabía que tenía que enfrentarse a esa cueva una vez más. No porque quisiera nada de ella, sino porque era el último hilo que lo conectaba con Thomas, y necesitaba cortarlo de raíz para poder finalmente dejar el pasado entrar. Se levantó de la silla con las articulaciones protestando por el movimiento. 65 años. Los años de dura vida en la montaña habían dejado su huella en su cuerpo. Su reflejo en la ventana de la cocina mostraba a un hombre marcado por el clima y el trabajo, con la barba más blanca que marrón ahora, y los ojos del color del cielo invernal. Se parecía a su padre, algo que le había complacido y preocupado en su juventud. ¿Moriría solo también?, se preguntaba, como lo había hecho su padre, como lo había hecho Thomas. Dusty lo siguió hasta el perchero junto a la puerta, moviendo ligeramente la cola al reconocer los signos de una expedición. Silas se puso su pesada chaqueta de lana, la que Thomas le había regalado por su 30 cumpleaños, cuando aún se hablaban. La ironía le volvió a golpear. Incluso su ropa llevaba fantasmas. «Vamos», le dijo a Dusty, «vamos a ver qué nos dejó Thomas además de remordimiento». El trayecto hasta la cueva duró 40 minutos a caballo, siguiendo el antiguo sendero de los ciervos, que serpenteaba entre bosques de pinos y álamos hacia las alturas. Silas montaba a su alcaldesa, Sally, una yegua alazana muy estable que llevaba 12 años haciendo esta subida y se sabía el camino de memoria. Dusty trotaba a su lado, adelantándose de vez en cuando para investigar olores interesantes antes de volver para ver cómo estaban sus compañeros. El aire de octubre era fresco, con la promesa del invierno, y las hojas de los álamos temblaban, doradas y ámbar bajo el sol de la tarde. Era el tipo de día que le recordaba a Silas por qué había elegido la vida en la montaña en lugar de las complicaciones de la vida en la ciudad. Aquí arriba, un hombre podía pensar con claridad, podía ver la forma de su vida, sin todo el ruido y las prisas que parecían atormentar a la gente. Abajo, en los valles, a medida que subían, los recuerdos afloraban sin que él los invocara. Él y Thomas corrían con sus caballos por este mismo sendero, gritando como indios salvajes mientras jugaban a ser montañeros. Thomas le enseñaba a leer las huellas de los animales en el barro junto al arroyo Willow. Los dos compartían una lata de melocotones que habían tomado prestada de la despensa de su madre, sentados en un tronco caído y planeando grandes aventuras que los llevarían a California o Alaska o a cualquier lugar que pareciera imposiblemente lejos del pequeño mundo de su infancia. ¿Cuándo habían dejado de soñar juntos? ¿Cuándo habían empezado a mirarse con recelo en lugar de con afecto? La entrada de la cueva apareció tras una curva del sendero, una oscura hendidura en la cara de granito de la ladera. Silas esperaba que pareciera más pequeña de lo que recordaba. Así era como solían parecer los lugares de la infancia a los ojos de los adultos. Pero, en todo caso, la abertura parecía más grande y más intimidante que hace 40 años. Las agujas de pino y las hojas caídas se habían acumulado alrededor de su boca, y las zarzamoras habían crecido de forma silvestre en parte de la entrada, dándole un aspecto abandonado y olvidado. Desmontó y ató la montura de Sally a una rama de pino resistente. Luego se quedó de pie durante un largo rato, estudiando la cueva. Tenía unos 3 metros de ancho y 2,5 metros de alto en la entrada, excavada naturalmente en la ladera por algún antiguo proceso geológico. Su abuelo la había descubierto mientras cazaba ciervos en 1889 y la había utilizado ocasionalmente como refugio durante el mal tiempo. Por lo que Silas sabía, nadie en la familia le había prestado mucha atención desde sus propias exploraciones infantiles con Thomas. «Bueno, chico», le dijo a Dusty, «acabemos con esto». Había traído un martillo y unas tablas viejas de su taller, pensando en clavarlas en la entrada y acabar con ello. La cueva quedaría sellada.
El pasado permanecería enterrado y él podría volver a casa con un fantasma menos atormentando su conciencia. Parecía un plan razonable para un hombre razonable. Pero cuando se acercó a la entrada, Dusty empezó a comportarse de forma extraña. El comportamiento del perro comenzó como simple curiosidad, con el hocico pegado al suelo y moviendo la cola mientras olfateaba la pared rocosa. Pero en cuestión de minutos, su postura cambió. Sus orejas se erizaron, su cola se quedó quieta y comenzó a gemir de una manera que Silas nunca había oído antes. No era un gemido de miedo o dolor, sino algo completamente diferente. Urgencia, tal vez, o reconocimiento. ¿Qué te pasa?, preguntó Silas, pero Dusty no le escuchaba. El perro se había acercado a la entrada de la cueva y olfateaba el aire con una intensidad que hizo que a Silas se le erizara el vello de los brazos. Entonces, sin previo aviso, Dusty se adentró en la oscuridad de la cueva. «Dusty», llamó Silas, con la voz resonando en las paredes de piedra. «Dusty, vuelve aquí». Pero el perro había desaparecido, engullido por las sombras. Silas podía oírlo adentrarse en la cueva, con sus garras haciendo clic sobre la piedra, pero no acudía cuando lo llamaba. Eso no era propio de Dusty. Era un perro obediente, lo había sido desde que era un cachorro. Algo lo había atraído hacia esa oscuridad, algo lo suficientemente poderoso como para anular años de entrenamiento y lealtad. Silas se quedó en la entrada, mirando fijamente la penumbra y sintiendo una familiar opresión en el pecho. Nunca le habían gustado los espacios cerrados. No desde que un accidente infantil en el sótano de la casa familiar lo dejó atrapado en la oscuridad durante 6 horas antes de que Thomas lo encontrara. El recuerdo de ese miedo, esa sensación de estar enterrado vivo, le había impedido explorar demasiado profundamente la cueva, incluso cuando era niño. Pero Dusty estaba allí en alguna parte, y Silas no podía abandonarlo, igual que no había podido abandonar a aquel medio congelado en la carretera de la montaña hacía 8 años. Volvió a sus alforjas y sacó la linterna, probando el haz de luz contra la palma de su mano. Fuerte y constante, había cambiado las pilas la semana anterior. También sacó un rollo de cuerda, pensando que podría necesitarlo si Dusty había caído en algún pozo oculto o había quedado atrapado en un pasadizo estrecho. «Dusty», llamó una vez más. «Vamos, chico, vamos a casa». Pero no hubo respuesta, salvo el susurro del viento entre los pinos y el lejano graznido de un halcón que se dejaba llevar por las corrientes térmicas de la tarde. Silas respiró hondo, saboreando el aire enrarecido de la montaña, y entró en la cueva. La temperatura bajó inmediatamente, y el familiar olor a piedra y tierra invadió sus fosas nasales. El haz de luz de su linterna recorrió las rugosas paredes de granito, que mostraban marcas de herramientas de algún intento lejano por ampliar el pasadizo natural. Recordaba esas marcas de su infancia. Probablemente eran el trabajo de su abuelo, cuando el anciano aún albergaba sueños de encontrar oro o plata en esas colinas. La cueva se extendía más allá de lo que Silas recordaba, con ramificaciones y giros que le parecían nuevos. ¿Había estado Thomas allí más recientemente? Había explorado más profundamente de lo que ellos habían hecho cuando eran niños. Dusty volvió a llamar, y esta vez oyó un ladrido de respuesta procedente de algún lugar más adelante y a la derecha. El sonido resonó de forma extraña, como si viniera de varias direcciones a la vez. Silas siguió el sonido y el haz de luz de su linterna reveló un pasadizo que descendía gradualmente. Las paredes estaban húmedas por la condensación y su aliento comenzó a empañarse en el aire más frío. Llevaba caminando unos 5 minutos cuando se dio cuenta de algo que le aceleró el corazón. Esta cueva era mucho más grande de lo que nadie de su familia había sospechado jamás. El pasadizo se abría a una cámara natural del tamaño de una gran habitación, con un techo que se perdía en la oscuridad más allá del alcance de su linterna. Y allí, en el centro del espacio, estaba Dusty, sin estar atrapado ni herido, sino sentado tranquilamente junto a algo que hizo que a Silas se le cortara la respiración. Cajas de madera, cajas de metal, objetos cubiertos por viejas lonas de lona. Alguien había estado utilizando esta cueva como almacén, y dada la gruesa capa de polvo que lo cubría todo, lo había estado haciendo durante mucho tiempo. A medida que Silas se acercaba, el haz de luz de su linterna revelaba más detalles que le dejaron atónito. El almacén estaba organizado metódicamente, las cajas de madera estaban apiladas ordenadamente y las cajas metálicas dispuestas por tamaño. Todo estaba colocado bien por encima del suelo de la cueva,
en estantes improvisados construidos con tablas y piedras, protegiendo el contenido de cualquier agua que pudiera acumularse durante las fuertes lluvias. Esto no era obra de un explorador ocasional o de alguien que buscaba un refugio temporal. Era la obra de alguien que había visitado este lugar regularmente durante muchos años, alguien que lo había tratado con cuidado y respeto, alguien como Thomas. Dusty lo miró con esos inteligentes ojos marrones, moviendo lentamente la cola como diciendo, «Lo encontré. Encontré lo que necesitabas ver». Las manos de Silas temblaban mientras alcanzaba la caja de madera más cercana, sintiendo el peso de 40 años de silencio, presionándolo como el techo de piedra de la cueva. Fuera cual fuera el secreto que Thomas había estado guardando, fueran cuales fueran las verdades que se habían ocultado en esta oscuridad, estaban a punto de salir a la luz. Y, de alguna manera, Silas sabía que nada volvería a ser igual. El haz de luz de la linterna de Silas se tambaleaba al temblarle las manos, proyectando sombras danzantes a través de la cámara de almacenamiento oculta. El aire aquí abajo olía diferente al de la entrada, no solo a piedra y tierra, sino a madera vieja, metal y algo más que no podía identificar. Quizás el tiempo, el peso acumulado de los años y los secretos. Dusty permanecía sentado junto a la caja de madera más cercana, con su collar de cuero oscuro por el paso del tiempo y el uso. Ese collar lo había acompañado desde que era un cachorro, una simple banda marrón que Silas había confeccionado con un viejo cinturón, cuando las opciones compradas en la tienda resultaban demasiado caras. Ahora, en la extraña cámara subterránea, parecía captar la poca luz que se reflejaba en las paredes de la cueva. Un ancla familiar en una situación cada vez más desconocida. El recuerdo le vino sin pedirlo, encontrando a Dusty como un cachorro, medio congelado y abandonado en la carretera de la montaña durante la peor tormenta de nieve en 20 años. Era finales de febrero, el tipo de noche en la que la gente sensata se quedaba en casa y solo los hombres desesperados se aventuraban a salir. Silas regresaba de la ciudad con provisiones cuando los faros de su coche iluminaron una pequeña forma oscura junto a la carretera. Al principio, pensó que eran escombros arrastrados por el viento, una rama caída o basura tirada, pero algo le hizo detenerse. Le hizo salir de la calidez de la cabina de su camioneta para investigar. El cachorro apenas respiraba. Se le veían las costillas a través del pelaje enmarañado. Estaba tan débil que ni siquiera podía levantar la cabeza cuando Silas se arrodilló a su lado. Alguien lo había tirado como si fuera basura. Lo había dejado morir en el frío y la nieve. Silas envolvió al cachorro en su propio abrigo y condujo hasta su casa a través de la tormenta, sabiendo que probablemente era demasiado tarde. Pero incapaz de abandonar a esa pequeña vida al invierno de la montaña. Pasó toda la noche alimentándolo con leche tibia y polvorienta, con una cuchara, manteniéndolo cerca de la estufa de leña, hablándole con la voz suave que reservaba para los animales heridos y las cosas rotas. «Vamos, pequeño», le había susurrado al principio. «Noche, no te rindas ahora. A veces todos necesitamos que alguien nos encuentre». Dusty había sobrevivido, prosperado, y se había convertido en el fiel compañero que ahora esperaba pacientemente en una cueva oculta, como si comprendiera la magnitud de lo que habían descubierto. Silas no pasó por alto el paralelismo. Había rescatado a Dusty del abandono, mientras que su propio hermano había muerto solo, olvidado, sin nadie que le ofreciera consuelo o compañía en sus últimas horas. La culpa de darse cuenta de eso se le quedó clavada en el pecho como una piedra. «¿Qué has encontrado, chico?», susurró, acercándose a la caja de madera que había captado la atención de Dusty. La caja era vieja pero resistente, construida con tablas de pino que se habían oscurecido con el paso del tiempo. Unos cierres de hierro mantenían la tapa bien sujeta, aunque mostraban signos de óxido a pesar de la atmósfera seca de la cueva. Alguien se había preocupado de proteger su contenido de la humedad y el paso del tiempo. Silas colocó su linterna en una repisa de piedra cercana, inclinándola para proporcionar la mejor luz, y luego trabajó en los cierres con dedos que parecían torpes por los nervios. El metal protestó, pero finalmente cedió con pequeños chirridos que resonaron en el silencio de la cámara. Levantó la tapa e inmediatamente comprendió por qué Dusty había insistido tanto en entrar en la cueva. La caja estaba llena de recuerdos de la infancia. En la parte superior había una fotografía, sin enmarcar, pero cuidadosamente envuelta en un paño aceitado para protegerla de los elementos. Silas la desenvolvió con dedos temblorosos,
revelando una imagen que le impactó como un golpe físico. Dos niños, de unos 8 y 11 años, sonreían a la cámara con sonrisas desdentadas y caras manchadas de suciedad. Estaban de pie junto a la entrada de esta misma nave, con los brazos alrededor de los hombros del otro, con el afecto inconsciente de los hermanos que aún no han aprendido a proteger sus corazones. Recordó el día en que se tomó la fotografía. Su padre había comprado una cámara nueva, un milagro de la tecnología moderna, en 1952, y su madre había insistido en conmemorar sus aventuras de verano. «Poneos juntos, chicos», les había dicho. «Dejadme ver esas caras tan guapas». Ese día estaban felices, orgullosos de su exploración de la cueva, ansiosos por mostrar su descubrimiento a cualquiera que quisiera escucharlos. Debajo de la fotografía yacían los tesoros de su infancia compartida, un caballo de madera tallado que Thomas había esculpido para el 10º cumpleaños de Silus, pintado de azul y blanco con gran atención al detalle. Una colección de rocas particularmente interesantes que habían encontrado durante sus paseos por la montaña, cristales de cuarzo, oro de los tontos y un trozo de obsidiana que les había fascinado por su brillo negro. Una onda que habían fabricado juntos con madera de roble y gomas elásticas, probada con latas y finalmente abandonada cuando su puntería demostró ser más adecuada para la imaginación que para la precisión. Cada objeto era una pequeña máquina del tiempo que lo transportaba a los días en que el futuro parecía ilimitado y la hermandad era tan natural como respirar. Levantó el caballo de madera, sintiendo su peso familiar en la palma de la mano, recordando la mañana de Navidad en que Thomas se lo había regalado con tímido orgullo. «Lo hice yo mismo», había dicho Thomas, de 8 años. «Me llevó 3 semanas, pero P me ayudó con las piezas más difíciles». Silas había atesorado ese caballo, lo llevaba en el bolsillo durante sus aventuras, dormía con él debajo de la almohada, hasta que creció lo suficiente como para preocuparse porque esas cosas fueran infantiles. ¿Cuándo lo había perdido? ¿Cuándo habían quedado relegados esos preciosos recuerdos al olvido en una cueva oculta? La respuesta le llegó con dolorosa claridad. El día del funeral de su padre, cuando los abogados y las tensiones familiares habían transformado el dolor en codicia, cuando el amor había quedado eclipsado por cuestiones de herencia y valor. El testamento de su padre era bastante sencillo. La tierra se dividiría a partes iguales entre sus hijos. Thomas recibiría la casa y el granero, y Silas obtendría los derechos sobre la madera y las zonas de pastoreo. En teoría era justo, pero se complicó por 40 años de diferentes contribuciones, diferentes sacrificios, diferentes sueños. La discusión había comenzado como algo menor, un desacuerdo sobre quién debía hacerse cargo de las deudas de la finca, pero el dolor y el estrés tenían la capacidad de magnificar viejas heridas, y pronto estaban gritando por cosas que no tenían nada que ver con el dinero o la propiedad. Thomas acusó a Silas de abandonar el rancho familiar por su estilo de vida de trampero. Silas le reprochó a Thomas que nunca hubiera apreciado los sacrificios que él había hecho para mantener la rentabilidad de la explotación en tiempos difíciles. Las palabras duras dieron paso a otras aún más duras. Los viejos resentimientos afloraron como veneno de heridas infectadas. Para cuando se calmaron los ánimos, el daño ya estaba hecho. Dividieron la propiedad según el testamento, pero también dividieron sus corazones. Y ninguno de los dos estaba dispuesto a ser el primero en admitir que se había equivocado. Ahora, arrodillado en una cueva con los recuerdos cuidadosamente conservados de su hermano esparcidos ante él, Silas comprendió lo que Thomas había estado tratando de salvar. No solo objetos, sino la esencia de su relación antes de que el orgullo y el dolor la envenenaran. No eran los tesoros de la infancia de Thomas. Eran su infancia compartida, la base de un vínculo que una vez había parecido inquebrantable. En el fondo de la caja, encontró más objetos que le hicieron sentir un nudo en la garganta por la emoción. Su vieja navaja de caza, la primera que le había regalado su padre, que creía haber perdido durante una acampada hacía décadas. Un diario encuadernado en cuero que habían compartido un verano, en el que se turnaban para escribir sobre sus aventuras, con mapas detallados de sus lugares favoritos para pescar y cazar. Una brújula que les había regalado su abuelo, con la inscripción «Norte Verdadero», escrita con letra arañada. Pero fue el objeto que se encontraba en el fondo de la caja lo que le rompió el corazón por completo. Una tarjeta de cumpleaños hecha a mano con papel marrón y decorada con flores silvestres prensadas. En la parte delantera, con la cuidadosa letra infantil de Thomas, decía:
para el mejor hermano del mundo. Y en el interior había un sencillo mensaje. Feliz cumpleaños, Hylas. Espero que sigamos juntos para siempre. Tu hermano Tommy. Hylas tuvo que dejar de leer. Tuvo que apartar la tarjeta porque se le nublaba la vista con lágrimas que no había derramado en 20 años. Tommy. Nadie había llamado a Thomas por ese apodo desde la infancia, pero verlo escrito con la letra joven de su hermano le trajo una avalancha de recuerdos tan vívidos que parecían abrumar el momento presente. Thomas había hecho esa tarjeta para su 2. Cumpleaños. Había pasado horas recogiendo las flores silvestres perfectas y prensándolas entre las páginas de la pesada Biblia de su madre. Estaba muy emocionado por dársela, muy orgulloso de su creación, y Silas la había atesorado hasta el día en que la guardó junto con otras cosas infantiles para prepararse para la seria tarea de crecer. La comprensión le golpeó como un golpe físico. Thomas había rescatado esos recuerdos de hacía tanto tiempo. Purge los había salvado cuando Silas estaba dispuesto a desecharlos. Mientras Silas avanzaba, dejando atrás la infancia en su prisa por llegar a la edad adulta, Thomas había conservado en silencio las mejores partes de su pasado compartido. Dusty se acercó, sintiendo la angustia de su amo, y presionó su cálido costado contra la pierna de Silas. El contacto lo estabilizó, le recordó dónde estaba y por qué había venido aquí. Tenía la intención de tapiar esta cueva y olvidar que existía, pero ahora comprendía que olvidar no era posible. Estos recuerdos, estos símbolos de amor y hermandad cuidadosamente conservados, merecían algo mejor que el abandono. Miró a su alrededor con nuevos ojos, fijándose en detalles que se le habían escapado en su primera inspección, realizada bajo el impacto de la sorpresa. Las estanterías improvisadas estaban construidas con cuidado, diseñadas para proteger su contenido de cualquier posible daño causado por el aire. El espacio entre los objetos permitía la circulación del aire. Alguien había visitado este lugar con regularidad, había mantenido y organizado este depósito oculto con la devoción de un conservador que cuida una colección preciosa. El almacenamiento no era aleatorio ni apresurado, era sistemático, metódico. Thomas había estado viniendo aquí durante años, tal vez décadas, ampliando la colección, conservando piezas de su historia compartida que Silas había olvidado o descartado. Pero ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué mantener estos tesoros en secreto en lugar de compartirlos, utilizándolos como puentes para salvar el abismo que se había abierto entre ellos? Las preguntas se multiplicaban en su mente mientras volvía a empaquetar cuidadosamente la caja de madera, tratando cada objeto con la reverencia que merecía. Había otros contenedores en la cámara, otros secretos esperando a ser descubiertos. El collar de cuero alrededor del cuello de Dusty volvió a atrapar el haz de luz de su linterna, y se dio cuenta de que su fiel compañero no solo le había llevado a objetos ocultos, sino a verdades ocultas sobre el hermano al que había pasado 40 años tratando de olvidar. Fuera lo que Thomas hubiera almacenado en esta cueva, fueran cuales fueran los secretos que contuvieran estas paredes de piedra, Silas sabía que tenía que verlo todo. No porque quisiera, sino porque se lo debía a la memoria del niño que le había tallado un caballo de madera y había pegado flores silvestres en una tarjeta de cumpleaños con las manos llenas de amor y esperanza. Al fin y al cabo, el pasado no estaba enterrado. Esperaba en la oscuridad, cuidadosamente conservado y pacientemente guardado, listo para contar su historia a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. La caja de madera tallada a mano descansaba en la parte superior de la segunda caja como un centinela, con su superficie lisa desgastada por innumerables manipulaciones a lo largo de los años. Y al igual que la tosca construcción de pino de las cajas de almacenamiento, esta caja mostraba la cuidadosa atención de alguien que entendía que ciertos tesoros merecían una protección especial. La madera era de cerezo, envejecida hasta alcanzar un profundo color marrón rojizo, con esquinas ensambladas en cola de Milano que denotaban habilidad y paciencia en su elaboración. Silas la reconoció de inmediato. Thomas la había hecho en la clase de taller del instituto, pasando semanas perfeccionando las juntas, lijando las superficies hasta dejarlas lisas como la seda, aplicando capa tras capa de acabado frotado a mano hasta que brillaba como una joya. Su padre había elogiado la mano de obra y la había utilizado como ejemplo cuando les daba charlas sobre el valor de sentirse orgullosos del trabajo propio. ¿Veis esa caja que ha hecho vuestro hermano?, les había dicho una noche mientras estaban sentados alrededor de la mesa de la cocina después de cenar.
Eso es lo que pasa cuando un hombre se compromete a hacer algo bien, sin atajos, sin conformarse con lo suficiente. Esa caja nos sobrevivirá a todos. Ahora, 45 años después, la predicción de su padre parecía profética. La caja le había sobrevivido, y también a Thomas, y allí estaba, en la oscuridad de una cueva escondida, protegiendo aún los tesoros que Thomas había considerado dignos de su cuidado. Las manos de Silas temblaban mientras levantaba la caja de su sitio. Era más pesada de lo que recordaba, llena de lo que Thomas había decidido conservar en su interior. La tapa estaba asegurada con un pequeño pestillo de latón, ahora deslustrado, pero aún funcional. Por un momento dudó, sintiendo que la abría. Este recipiente en particular cruzaría un umbral invisible del que tal vez no hubiera retorno. El viento soplaba suavemente, un sonido que de alguna manera transmitía tanto ánimo como comprensión. El perro se había colocado entre Silas y la entrada de la cueva, como si estuviera haciendo guardia contra cualquier retirada o interrupción. Sus ojos marrones reflejaban el haz de luz de la linterna, creando 2 puntos de luz en la oscuridad de la cámara. El pestillo se abrió con un suave clic que sonó anormalmente fuerte en el silencio de la cueva. En el interior, envueltos en lo que parecía ser la vieja colcha de su madre, había una colección de objetos que hicieron que a Silas se le encogiera el pecho al reconocerlos y sentir remordimiento. Encima había una fotografía que nunca había visto antes. Thomas, de unos 16 años, de pie junto a su padre delante del granero familiar, pero no fueron los sujetos lo que le llamó la atención. Era la forma cuidadosa en que la foto había sido montada en papel grueso, con una nota escrita a mano por Thomas debajo. Papá enseñándome a herrar caballos. Verano de 61. Silas estaba en la ciudad ese día y se perdió la lección. La observación le dolió porque era cierta. Silas había estado en la ciudad ese día más interesado en impresionar a Sally Morrison en la heladería que en aprender habilidades prácticas de su padre. Se había perdido más que la lección de herrar caballos. Se había perdido la paciencia con la que su padre explicaba cada paso, el orgullo en los ojos del anciano al ver a su hijo menor dominar una nueva habilidad, la tranquila satisfacción del trabajo bien hecho. ¿Cuántos momentos como ese había documentado Thomas? ¿Cuántas pequeñas traiciones de atención y prioridad había anotado y conservado? Debajo de la fotografía había un pequeño caballo de madera tallado en la misma madera de cerezo que la caja. Pero no era el caballo pintado de azul y blanco de la primera caja. Este era de madera natural, pulido y liso, con marcas de herramientas que indicaban una mano más madura que la que había tallado su colorido predecesor. Thomas había seguido tallando caballos. Silas se dio cuenta de que había continuado con la afición que una vez habían compartido, incluso después de que su distanciamiento hubiera hecho imposibles esos regalos. El caballo era hermoso en su simplicidad, capturando la esencia del movimiento en la madera estática. La cabeza estaba ligeramente girada, como si el animal mirara hacia atrás por encima del hombro, y algo en su postura le recordó a Silas al viejo Rex de su padre, que había muerto el invierno anterior a su distanciamiento. Lo hizo para ti. Silas susurró al aire, comprendiendo de repente que Thomas nunca había dejado de pensar en él. Nunca había dejado de crear muestras de afecto que nunca le serían entregadas. La comprensión fue a la vez reconfortante y devastadora. En el fondo de la caja, encontró su viejo cuchillo de caza. No era el primero que le había dado su padre, sino el segundo, el mejor, el que había llevado consigo hasta la edad adulta y que, de alguna manera, había perdido durante una acampada a principios de los años 70. Lo había buscado durante días, volviendo sobre sus pasos, rebuscando entre las hojas y la maleza, lamentando su pérdida, porque era un símbolo de la confianza de su padre en su creciente madurez. Ahora entendía lo que le había pasado. Thomas debía de haberlo encontrado, debía de haberlo reconocido, y lo había guardado a buen recaudo todos estos años, esperando una oportunidad para devolvérselo que nunca llegó. La hoja seguía afilada, el mango desgastado por años de uso, pero mostraba signos de mantenimiento reciente. El metal estaba engrasado, la funda de cuero del mango había sido cuidadosamente reparada con puntadas diminutas y precisas. Thomas la había cuidado, manteniéndola a punto, tal vez con la esperanza de que algún día se reconciliaran y pudiera devolvérsela con las palabras casuales que los hermanos suelen usar. ¿Encontraste esta vieja cosa tuya? Pensé que tal vez la querrías de vuelta.
El peso de las oportunidades perdidas oprimía a Silas como el techo de piedra de la cueva. ¿Cuántas veces había pasado Thomas por delante de su cabaña, con el cuchillo en el bolsillo, reuniendo el valor para detenerse? ¿Cuántos cumpleaños y navidades había pasado esperando alguna señal de que el muro entre ellos se estuviera resquebrajando? En el fondo de la caja había una colección de objetos más pequeños que pintaban un cuadro de la vida solitaria de Thomas. Un resguardo de una entrada de la Feria del Condado de 1987 con una nota adjunta. Los molineros preguntaron por Silas. Dijeron que le va bien. Una flor prensada, posiblemente de la tumba de su madre, ya que a ella siempre le habían gustado las rosas silvestres que crecían en las secciones más antiguas del cementerio. Un recorte de periódico sobre un invierno especialmente duro, con una sección marcada con tinta roja. Cazador local. Silas Boone informa de la excelente calidad de las pieles esta temporada, a pesar de las difíciles condiciones. Thomas había estado siguiéndole la pista, siguiendo su vida desde la distancia, como un fan devoto que sigue los progresos de su equipo favorito a través de los resultados deportivos del periódico. El pensamiento era a la vez conmovedor y desgarrador. Su hermano leyendo sobre sus éxitos y fracasos en el periódico local, recopilando fragmentos de información como un detective que construye un expediente sobre una persona de interés. Pero lo más devastador estaba escondido debajo de todo lo demás, envuelto en papel de seda amarillento por el paso del tiempo. Una tarjeta de cumpleaños, comprada en una tienda esta vez, pero firmada con la cuidadosa letra adulta de Thomas. Feliz 45 cumpleaños, Silas. Pienso en ti todos los días. Espero que estés bien y seas feliz. Lo siento por todo. Tu hermano, Thomas. La tarjeta tenía una fecha de hace 15 años. Thomas la había comprado, había escrito el mensaje y luego, ¿qué? ¿Se había acobardado? ¿Había decidido que era demasiado poco y demasiado tarde? Había optado por añadirla a esta colección de sentimientos no expresados y gestos no realizados. Silas podía imaginárselo de pie en el pasillo de tarjetas de la farmacia, leyendo las opciones, seleccionando una que le pareciera apropiada para un hermano con el que no había hablado en décadas. Podía imaginar a Thomas, sentado a la mesa de su cocina, con un bolígrafo en la mano, luchando por encontrar las palabras que pudieran salvar 40 años de silencio. La tarjeta representaba esperanza y cobardía a partes iguales. La esperanza de que la reconciliación fuera posible, la cobardía que impedía actuar. Mientras volvía a guardar cuidadosamente la caja de madera, Silas sintió la ira familiar que lo había sostenido durante 4 décadas de distanciamiento que comenzaban a resquebrajarse y cambiar. La ira había sido más fácil que esto. Más fácil que comprender que Thomas había estado tan atrapado por su silencio como él. Más fácil que darse cuenta de que el orgullo les había robado a ambos décadas de hermandad que nunca podrían recuperar. Dusty se acercó, presionando su cálido hocico contra la mano de Silas. El contacto le devolvió a la realidad. Le recordó que la lealtad y el amor no siempre requerían palabras, que a veces las conexiones más profundas eran las que perduraban a pesar del silencio y la separación. La cueva guardaba más secretos. Podía haber otros contenedores, otras colecciones cuidadosamente conservadas que esperaban ser descubiertas. Pero el peso de la revelación ya era casi más de lo que podía soportar. Thomas no lo había olvidado, no había dejado de quererlo, no había seguido adelante con su vida como Silas siempre había supuesto. En cambio, había estado conservando un museo de su hermandad, preservando piezas del pasado y esperando un futuro que nunca llegaría. La caja metálica era diferente de los contenedores de madera, más elegante, más utilitaria, con una junta de goma alrededor de la tapa que indicaba una seria protección contra las inclemencias del tiempo. Era el tipo de contenedor de almacenamiento que un hombre podría usar para documentos importantes, cosas que no podían deteriorarse con el paso del tiempo. La caja en sí no tenía nada de especial. Probablemente la había comprado en la ferretería del pueblo, pero su contenido resultaría ser todo menos ordinario. Silas la levantó con cuidado, notando que el peso sugería que contenía papeles en lugar de objetos. Ahora, más tranquilo y estable después de la agitación emocional que le había causado el descubrimiento de la caja de madera, accionó los cierres con creciente confianza. Fuera lo que Thomas había conservado allí, estaba destinado a durar, a ser encontrado algún día por alguien que comprendiera su importancia. Al abrir la tapa,
Aparecieron pilas ordenadas de sobres atados con cuerda y organizados por lo que parecían ser fechas escritas a lápiz en pequeñas etiquetas de papel. El paquete superior estaba etiquetado como 1965-1970, el inferior como 2000-2005. 40 años de correspondencia que nunca se había enviado. 40 años de conversaciones unilaterales con un hermano que no tenía ni idea de que estaban teniendo lugar. Silas levantó el primer paquete con la reverencia que habría mostrado ante un objeto religioso. Los sobres estaban dirigidos con la cuidadosa letra de Thomas. Sr. Silas Boone, Ruta Rural 3, Cedar Ridge, Montana. La dirección había cambiado con los años. Silas se había mudado 2 veces de cabaña debido a los cambios en las oportunidades de tala y caza, pero de alguna manera Thomas había llevado un registro, actualizando cada lote de cartas con la información actual, como si mantuviera una correspondencia con un amigo viajero. El primer sobre tenía el matasellos de 1965, pero nunca se había enviado. 2 años después del funeral de su padre, 2 años después de la discusión que había destrozado a su familia, las manos de Silas temblaban ligeramente mientras lo abría y desplegaba el papel, que crujía por el paso del tiempo. Querido Silas, comenzaba, he estado pensando en lo que pasó en el funeral de papá, en las cosas que ambos dijimos. Algunas noches no puedo dormir pensando en ello. Todo está en mi cabeza, deseando poder retirar las duras palabras. Tenías razón en algunas cosas. Fui egoísta con lo de la casa, pensando solo en mis propios planes y sin tener en cuenta lo que tú podrías querer o necesitar. La carta continuaba durante 3 páginas, un examen minucioso de su discusión desde la perspectiva de Thomas, un intento de comprender dónde se habían torcido las cosas y cómo se podrían arreglar. Era el trabajo de un hombre reflexivo, alguien que había dedicado mucho tiempo a analizar sus propias motivaciones y errores. Sé que estás enfadado conmigo, y quizá tengas motivos para estarlo, pero no dejo de pensar en cuando éramos niños, en todos esos veranos explorando las montañas, y no puedo creer que así sea como termine nuestra historia. No se me dan bien las palabras como a ti, pero quería que supieras que lo siento. Quería que supieras que echo de menos a mi hermano. La firma era sencilla. Con cariño, Thomas. Silas tuvo que dejar de leer. Tuvo que dejar la carta a un lado mientras asimilaba el impacto del descubrimiento. Mientras él alimentaba su ira y su orgullo, Thomas había estado escribiendo cartas, superando su propio dolor y arrepentimiento, tratando de encontrar formas de salvar la distancia entre ellos. Y lo había estado haciendo de forma constante, año tras año, incluso cuando no había respuesta, ni señales de que la reconciliación fuera posible. La segunda carta, fechada 6 meses después, era más breve, pero no menos sincera. Thomas escribía sobre el cambio de estaciones, sobre las mejoras que había hecho en la casa familiar, sobre un ciervo que había visto y que le recordaba al que habían rastreado juntos cuando eran adolescentes, detalles cotidianos de la vida, el tipo de cosas que un hermano podría compartir con otro si aún se hablaran. Pasé por delante de tu casa la semana pasada. Una carta de 1967 decía, vi humo saliendo de tu chimenea y me sentí aliviado de que sigas allí, ganándote la vida en las montañas como siempre quisiste. La señora Peterson, de la oficina de correos, mencionó que esta temporada trajiste algunas pieles especialmente buenas. Me sentí orgulloso cuando lo oí, orgulloso de que mi hermano esté triunfando en algo que le gusta. Las cartas continuaron a lo largo de las décadas, marcando el paso del tiempo con pequeñas observaciones y grandes penas. Thomas escribió sobre la muerte de su madre, sobre cómo se sentó solo en su funeral y deseó que Silas estuviera allí para compartir el dolor. Escribió sobre su breve matrimonio con Mary Ellen Foster, una profesora del pueblo, y más tarde sobre su divorcio cuando ella decidió que no podía soportar el aislamiento de la vida en la montaña. Pensé en pedirte que fueras mi padrino, revelaba una carta de 1975. Me quedé allí, delante del espejo del baño, ensayando lo que podría decirte si te llamara. Pero perdí el valor, el orgullo, supongo, o tal vez el miedo a que me colgaras. Así que se lo pedí a Jim Henderson, y lo hizo muy bien. Pero durante toda la ceremonia, no dejé de mirar las puertas de la iglesia, con la esperanza de que aparecieras de todos modos. El matrimonio duró 3 años. Thomas escribió sobre la soledad que sintió después de que Mary Ellen se marchara, sobre cómo se sentía solo en la gran casa, sobre si las cosas habrían salido mejor si hubiera tomado otras decisiones. Pienso en ti cuando trabajo en el antiguo taller de papá. Una carta de 1978 confiesa,
¿Recuerdas cómo nos hacía ayudar a los dos en sus proyectos? Tú sujetabas un extremo de una tabla y yo el otro. A veces sigo haciéndolo. Sujeto mi extremo e imagino que tú estás ahí sujetando el tuyo. Probablemente suene tonto, pero hace que el trabajo sea menos solitario. Los años intermedios trajeron noticias de pequeños triunfos y grandes decepciones. Thomas había intentado dedicarse a la ganadería, pero había perdido dinero cuando los precios de la carne se desplomaron. Aprendió carpintería, le fue lo suficientemente bien como para comprar mejores herramientas y aceptar proyectos más grandes en el condado. Se unió al cuerpo de bomberos voluntarios y ayudó a combatir el gran incendio forestal de 1984 que amenazó todo el valle. Vi tu cabaña a lo lejos cuando estábamos combatiendo el incendio en Copper Ridge, informaba una carta. No sabía si estabas allí o no, pero me aseguré de que nuestro equipo prestara especial atención a esa zona. No podía soportar la idea de que perdieras tu hogar, aunque nunca supieras que yo había tenido algo que ver con protegerlo. Las últimas cartas se volvieron más filosóficas, más conscientes del paso del tiempo y de las oportunidades perdidas. Thomas escribió sobre la tumba de su padre, sobre su mantenimiento y sobre si Silas la visitaba alguna vez. Escribió sobre el envejecimiento, sobre los dolores y molestias que le recordaban a diario que ninguno de los dos estaba rejuveneciendo. El mes pasado tuve un problema cardíaco, revelaba una carta de 2003. Nada demasiado grave, según el médico, pero me hizo pensar en la mortalidad, en las cosas que quedan por hacer y por decir. Si me pasa algo, espero que entiendas por qué nunca te envié estas cartas. No fue porque no quisiera ponerme en contacto contigo, fue porque temía que no quisieras saber nada de mí. Las cartas más recientes mostraban que la letra de Thomas se había vuelto menos firme. El papel a veces tenía manchas que podían ser lágrimas o simplemente el temblor de una mano envejecida. Escribió sobre cómo observó a Silas desde la distancia durante el entierro de su padre 20 años antes, sobre lo canoso que se había vuelto su hermano, sobre lo mucho que lamentaba no haberse acercado a él ese día. A veces pienso en morir solo, admitía una de las últimas cartas, no porque le tenga miedo a la muerte en sí, sino porque eso significaría que nunca tendría la oportunidad de arreglar las cosas en nosotros. Guardo estas cartas como prueba de que lo intenté, a mi manera cobarde. Quizás algún día las encuentres y comprendas que nunca dejé de quererte, que nunca dejé de echar de menos al hermano que perdí por orgullo y terquedad. Dusty gimió suavemente, sintiendo la angustia emocional de su amo. El perro había permanecido pacientemente a su lado durante toda la lectura, cambiando de posición de vez en cuando, pero sin abandonar nunca su puesto como guardián y testigo de estas revelaciones. El paquete de cartas representaba más que una simple correspondencia. Era la crónica de una vida vivida a la sombra del arrepentimiento. Una conversación de 40 años con un hermano que nunca supo que estaba teniendo lugar. Thomas había envejecido solo, trabajado solo, enfrentado sus miedos y fracasos solo, todo ello mientras mantenía esta conexión secreta con la familia que había perdido. Mientras Silas volvía a atar cuidadosamente el cordel alrededor de las cartas, se dio cuenta de que su comprensión de los últimos 40 años había sido fundamentalmente errónea. Había asumido que Thomas había seguido adelante, que había construido una vida que no incluía los recuerdos de su hermandad. En cambio, Thomas había estado atrapado en la misma red de remordimientos y añoranzas, escribiendo cartas que no podía enviar, conservando recuerdos que no podía compartir, amando a un hermano que se había convencido a sí mismo de que el amor ya no existía. El peso de esta revelación era casi insoportable. En algún lugar de la ciudad, Thomas había muerto solo en su habitación alquilada, rodeado de silencio y arrepentimiento, sin saber que esas cartas podrían haberlo cambiado todo si hubiera encontrado el valor para enviarlas. Pero el valor, Silas empezaba a comprenderlo, era más complicado de lo que jamás había imaginado. A veces se necesitaba más valor para permanecer en silencio que para hablar, más fuerza para conservar la esperanza que para abandonarla. El sistema de cuevas se extendía más allá de lo que Silas había imaginado, y el haz de luz de su linterna revelaba pasadizos que se ramificaban en direcciones que desafiaban sus recuerdos de infancia. Lo que siempre había considerado un simple refugio se había transformado, tras décadas de exploración por parte de su hermano, en algo parecido a un laberinto subterráneo de cámaras interconectadas. El aire se enfriaba a medida que se adentraba,
siguiendo las marcas que Thomas había hecho en las paredes de piedra para guiar futuras visitas. Dusty iba adelante con una confianza que sugería que ya había estado a tanta profundidad antes, tal vez durante su misteriosa huida hacia la oscuridad que había dado inicio a todo este descubrimiento. El perro se mantenía alerta pero tranquilo, como si comprendiera la importancia de su viaje y estuviera decidido a llevarlo a cabo hasta el final. En la tercera cámara, más grande que las dos anteriores, Silas encontró pruebas de un almacenamiento más reciente y personal. No se trataba de recuerdos de la infancia, ni de cartas sin olor. Se trataba del depósito de objetos de la vida de su padre, cosas que deberían haberse repartido entre los hijos, pero que, en cambio, uno de los hermanos había conservado en silencio mientras el otro permanecía allí. Sin saber de su existencia, la pieza central de la colección era el reloj de bolsillo de oro de su padre, expuesto en un pequeño soporte de madera que Thomas había fabricado obviamente para este fin. El reloj captó el haz de luz de la linterna de Silas y lo reflejó con cálidos destellos dorados que parecían casi vivos en la oscuridad subterránea. Recordaba ese reloj de su infancia, cuando su padre lo consultaba durante las largas jornadas de trabajo en el rancho, le daba cuerda cuidadosamente cada noche antes de acostarse y lo trataba con el respeto que merecía una reliquia familiar que había pasado por 3 generaciones. Silas levantó el reloj con manos reverentes, sintiendo su peso familiar y leyendo la inscripción en la parte posterior que había memorizado cuando era niño. A Samuel Boone, con amor y fe. Margaret Boone, Navidad de 1943. Los nombres de sus padres inscritos durante los primeros días de su matrimonio, cuando su padre aún era joven y su madre todavía creía que la guerra terminaría pronto y lo traería sano y salvo a casa. El reloj funcionaba perfectamente. Alguien lo había estado manteniendo, dándole cuerda, tal vez incluso llevándolo al joyero del pueblo cuando era necesario. Las manecillas marcaban la hora correcta. El cristal no tenía arañazos y la cadena de oro mostraba signos de haber sido pulida recientemente. Thomas lo había cuidado con tanta fidelidad como si su padre aún estuviera vivo para apreciar su atención. Junto al reloj había una carpeta de cartón gruesa llena de documentos que revelaban todo el alcance de la administración secreta de Thomas. Documentos legales, escrituras de propiedad, registros fiscales, pólizas de seguro, todo el papeleo que deberían haber gestionado conjuntamente ambos hermanos, pero que en cambio había recaído por completo en Thomas. Cuando Silas abandonó las responsabilidades familiares enfadado y dolido, los recibos del impuesto sobre la propiedad contaban una historia especialmente condenatoria. Durante 40 años, Thomas había estado pagando no solo su parte, sino también la de Silas, asegurándose de que las tierras de la familia permanecieran intactas a pesar de la división legal impuesta por el testamento de su padre. Las cantidades no eran elevadas según los estándares actuales, pero para un hombre que vivía solo con los ingresos de un carpintero, representaban un auténtico sacrificio. Impuestos sobre la propiedad pagados en su totalidad por las parcelas 7 y 8, municipio de Cedar Ridge, decía un recibo de 1987 pagado por Thomas Boone en nombre de su estado. La parcela 8 era la de Silas, la que había heredado pero abandonado en su prisa por independizarse de las obligaciones familiares. Durante 25 años, había dado por sentado que el condado simplemente pasaba por alto ese remoto terreno, sin darse cuenta de que su hermano estaba protegiendo discretamente su herencia. Aún más reveladoras eran las cartas comerciales de varias empresas promotoras que se remontaban a principios de la década de 1880. Los especuladores inmobiliarios llevaban décadas intentando comprar partes de las tierras de la familia Boone, ofreciendo sumas cada vez más atractivas por lo que describían como oportunidades de desarrollo privilegiadas en el corredor recreativo en expansión de Cedar Ridge. Las cartas mostraban un patrón de rechazo paciente y educado por parte de Thomas, explicando que la tierra no era totalmente suya para venderla, que su hermano tenía la misma participación y que habría que consultarle antes de tomar cualquier decisión. Cuando los promotores sugirieron que podrían dirigirse directamente a Silas, Thomas les disuadió, alegando que era difícil localizar a su hermano y que no estaba interesado en oportunidades de desarrollo en ese momento. En efecto, Thomas había estado actuando como guardián no oficial de los intereses inmobiliarios de Silas, protegiéndolo de una presión que él ni siquiera sabía que existía.
Algunas de las últimas ofertas eran lo suficientemente sustanciales como para suponer un cambio radical en la vida de cualquiera de los dos hermanos, pero Thomas las había rechazado todas antes que arriesgarse a vender un terreno que pertenecía en parte a alguien que no estaba disponible para dar su consentimiento a la transacción. El señor Boone leyó una carta de 1995. Estamos dispuestos a ofrecer $50,000 por los derechos mineros de las parcelas 7 y 8. Más $25,000 adicionales si puede garantizar la titularidad sin las complicaciones que mencionó en relación con los intereses de su hermano. Esta oferta representa una prima significativa sobre los valores de mercado actuales de propiedades comparables. La respuesta manuscrita de Thomas, copiada en papel carbón y archivada con la carta original, era característicamente diplomática. Señores, agradezco su generosa oferta, pero como he explicado anteriormente, cualquier disposición de estos derechos mineros requeriría el consentimiento de mi hermano, que no estoy en condiciones de obtener en este momento. La propiedad permanecerá en manos de la familia en el futuro previsible. Silas tuvo que sentarse en una repisa de piedra natural, abrumado por las implicaciones de lo que estaba leyendo. Mientras él vivía su vida independiente en las montañas, cazando y felicitándose por su autosuficiencia, Thomas había estado gestionando discretamente una compleja red de responsabilidades financieras familiares que Silas había abandonado por completo. Las facturas médicas de la carpeta pintaban un panorama aún más conmovedor. Thomas había estado lidiando con graves problemas de salud durante al menos los últimos 5 años. Problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, afecciones que requerían medicamentos caros y visitas regulares al médico. Su seguro era adecuado, pero no completo, lo que le obligaba a asumir importantes gastos de su propio bolsillo que habrían supuesto una carga para cualquier renta fija. Sin embargo, incluso durante su enfermedad, cuando el dinero debía de ser muy escaso, siguió pagando los impuestos sobre la propiedad de la tierra de Silas. El recibo más reciente tenía una fecha de solo 3 meses antes de la muerte de Thomas, con una anotación escrita con letra temblorosa. Pagado en su totalidad a pesar de las facturas del Dr. Morrison, la tierra de S está asegurada por otro año. Dusty se había colocado cerca de la entrada de la cámara, como si estuviera haciendo guardia mientras Silas asimilaba estas revelaciones. La presencia del perro era a la vez reconfortante y acusatoria, un recordatorio de que la lealtad y la devoción eran elecciones que algunas criaturas hacían independientemente de si esa dedicación era reconocida o correspondida. En el fondo de la carpeta de documentos, Silas encontró algo que le hizo temblar las manos de ira y arrepentimiento. Era una copia del testamento de su padre, pero no la versión que recordaba de la oficina del abogado hacía 40 años. Se trataba de un borrador anterior, fechado 6 meses antes de la muerte de su padre, con notas manuscritas en los márgenes que revelaban sus verdaderas intenciones. El testamento original dejaba todo a ambos hijos por igual, pero con una adición crucial que los abogados no mencionaron durante la lectura. Una carta detallada en la que su padre expresaba su deseo de que sus hijos trabajaran juntos para preservar el legado familiar, que se apoyaran mutuamente en los momentos difíciles y que nunca permitieran que el orgullo o la terquedad los dividiera, como le había sucedido a él con su propio hermano décadas atrás. He visto lo que pueden causar las disputas familiares, había escrito su padre con su cuidadosa letra. He visto a hermanos convertirse en extraños por asuntos que parecían importantes en ese momento, pero que a la larga resultaron insignificantes. Mi mayor esperanza es que mis hijos sean más sabios que yo, que elijan el amor por encima del orgullo, la comprensión por encima de la terquedad, el perdón por encima del resentimiento. La carta continuaba detallando esperanzas y expectativas específicas, que Thomas ayudara a Silas con los asuntos comerciales si su carrera como trampero resultaba insuficiente, que Silas ayudara a Thomas con las exigencias físicas del trabajo en el rancho a medida que ambos envejecieran, que tomaran decisiones sobre la propiedad juntos y compartieran tanto las cargas como los beneficios de la herencia. Esta tierra ha pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones, concluía la carta. Representa no solo seguridad financiera, sino también continuidad, legado y las esperanzas de los antepasados que trabajaron duro para dejar a sus descendientes algo duradero. Confío en que mis hijos honren ese legado honrándose mutuamente. Silas dobló la carta con cuidado,
con la vista nublada por las lágrimas de rabia y tristeza. Su padre había intentado evitar precisamente lo que había sucedido. Había dejado instrucciones detalladas para evitar el tipo de ruptura que finalmente había destruido a su familia. Pero ninguno de los dos hijos había visto nunca la carta. Nunca habían sabido que su destructiva discusión era precisamente lo que su padre más temía. Alguien, probablemente los abogados, más preocupados por la tramitación eficiente de la herencia que por la armonía familiar, había decidido que la carta era innecesaria y se había centrado en la distribución legal de los bienes, ignorando la sabiduría emocional que podría haber salvado a dos hermanos de 40 años de distanciamiento sin sentido. Mientras guardaba cuidadosamente los documentos en su carpeta, Silas comprendió que su descubrimiento de los secretos de la cueva era más que una simple exploración del pasado. Era una lección sobre el amor, el sacrificio y el devastador coste del orgullo. Thomas no solo había conservado los recuerdos familiares, había conservado a la propia familia, asumiendo responsabilidades y protegiendo intereses que Silas había abandonado. Pensándolo bien, el reloj de bolsillo de oro marcaba el tiempo con la misma precisión que había mostrado a lo largo de 3 generaciones de la historia de la familia Boone. Pero el tiempo estaba aprendiendo, era a la vez infinito y desesperadamente finito, capaz de preservar el amor a través de décadas de silencio, al tiempo que hacía imposible la reconciliación mediante el simple mecanismo de la muerte. El reloj de su padre había sobrevivido a su padre, y ahora también había sobrevivido a Thomas. Pronto, si se mantenían los patrones, también sobreviviría a Silas. Otra reliquia familiar que no se transmitiría a nadie. Otro símbolo de continuidad que había perdido su significado por el fracaso de aquellos que deberían haber preservado no solo los objetos, sino también las relaciones. El mapa dibujado a mano estaba guardado entre 2 trozos de cartón, protegido como un documento precioso, que en muchos sentidos lo era. Thomas lo había dibujado en papel grueso con la meticulosa atención de un topógrafo, utilizando lápices de diferentes colores para indicar diversas características. Azul para las fuentes de agua, verde para los pasadizos que conducían a la superficie, rojo para las zonas que requerían precaución, y amarillo para lo que parecían ser sus descubrimientos más significativos. El mapa mostraba el sistema de cuevas con un detalle extraordinario, revelando cámaras y pasadizos que Silas nunca había sospechado que existieran. Lo que a los ojos de un niño parecía una simple cueva de granito, era en realidad una compleja red de espacios interconectados, algunos naturales y otros claramente modificados por manos humanas décadas o quizás siglos antes. Thomas había estado explorando este mundo subterráneo de forma sistemática y metódica, con la paciencia de un erudito y la precisión de un ingeniero. En el centro del mapa, marcado con una distintiva estrella amarilla, y la anotación para Silas, escrita con la cuidadosa caligrafía de Thomas, había una cámara que parecía estar más profunda en el sistema que cualquier otra que Silas hubiera descubierto hasta entonces. El camino para llegar a ella estaba marcado con cuidadosas indicaciones. Seguir el pasadizo principal pasando los 3 marcadores de roca. Gire a la derecha cuando oiga el sonido del agua. Descienda con cuidado 15 metros. Tenga cuidado con las piedras sueltas, cerca de la sección estrecha. Dusty estudió el mapa junto a su amo, casi como si pudiera leer los símbolos y comprender su significado. El comportamiento del perro se había vuelto cada vez más decidido a medida que se adentraban en el sistema de cuevas, y ahora se dirigía hacia el pasaje que Thomas había marcado en el mapa, con una confianza que sugería familiaridad. «¿Has estado allí antes, verdad, chico?», preguntó Silas en voz baja. «De alguna manera sabías todo esto». La respuesta del perro fue que un suave gemido y un movimiento hacia el pasaje indicado, una invitación tan clara como la que cualquier humano podría haberle hecho. Mientras Silas se preparaba para seguir las indicaciones del mapa, los recuerdos de la exploración de cuevas en su infancia le inundaron. Él y Thomas habían pasado innumerables tardes de verano investigando las partes menos profundas de la cueva, armados con linternas y la intrépida curiosidad de la juventud. Habían inventado elaboradas historias sobre la historia de la cueva, imaginándola como un escondite para forajidos o un lugar de reunión secreto para buscadores de oro. «Quizás haya un tesoro escondido ahí atrás», había sugerido Thomas, de 8 años, durante una de sus aventuras. Quizás por eso el abuelo nunca hablaba mucho de haber encontrado este lugar.
No seas tonto, había respondido Silas, de 12 años, con la superioridad de la edad. Si hubiera un tesoro, el abuelo ya lo habría encontrado. Solo es una cueva. Ahora, 45 años después, siguiendo el mapa cuidadosamente dibujado por su hermano, Silas se preguntaba si el joven Thomas habría sido más perspicaz de lo que ninguno de los dos había imaginado. Quizá no un tesoro en el sentido convencional, pero sí algo lo suficientemente valioso como para que Thomas pasara décadas protegiéndolo, cartografiándolo y preparándose para el día en que alguien más pudiera necesitar comprender su importancia. El pasadizo se estrechaba considerablemente a medida que descendían, lo que obligaba a Silas a agachar la cabeza y, en ocasiones, girarse de lado para atravesar las secciones más estrechas. El haz de luz de su linterna reveló marcas de herramientas en algunas de las paredes, evidencia de un ensanchamiento deliberado en los lugares donde la piedra natural era demasiado restrictiva para un paso cómodo. Alguien había trabajado para hacer accesible esta ruta y, dada la antigüedad de las marcas de herramientas, ese alguien era probablemente su abuelo, o quizás incluso generaciones anteriores de la familia Boone. El sonido del agua mencionado en el mapa resultó ser un pequeño arroyo subterráneo, poco más que un hilo de agua, que fluía a lo largo de una pared del pasadizo y desaparecía en las grietas del suelo de piedra. El sonido era relajante en el silencio subterráneo, un suave recordatorio de que la vida y el movimiento continuaban incluso en el corazón de la montaña. Siguiendo las indicaciones del mapa, Silas giró a la derecha donde el sonido del arroyo era más fuerte y comenzó el cuidadoso descenso, que Thomas había marcado con advertencias sobre piedras sueltas. El terreno era realmente traicionero en algunos lugares, con grava y pequeñas rocas que se desplazaban bajo los pies y amenazaban con hacer caer a un explorador descuidado en la oscuridad. Dusty navegó por el descenso con la seguridad de una cabra montesa, mirando ocasionalmente hacia atrás para asegurarse de que Silas estaba manejando el difícil terreno. La evidente familiaridad del perro con la ruta confirmó la creciente sospecha de Silas de que esta exploración era menos un descubrimiento que una revelación, que desvelaba cosas que habían sido cuidadosamente preparadas para que él las encontrara. La estrecha sección mencionada en el mapa obligó a Silas a quitarse su pesado abrigo y a pasar de lado. Sostenía su linterna delante de él mientras avanzaba lentamente por un hueco en la roca que parecía apenas lo suficientemente ancho para el paso de una persona. Por un momento, su antiguo miedo a los espacios cerrados amenazó con abrumarlo. Pero la idea de que Thomas hubiera hecho este mismo difícil viaje probablemente varias veces y sin duda, mientras lidiaba con los problemas de salud documentados en esas facturas médicas, le dio el valor para continuar saliendo de la sección estrecha hacia un espacio más amplio. Silas se encontró en una cámara diferente a todo lo que había visto hasta ahora en el sistema de cuevas. No se trataba de una formación natural. Era claramente el resultado de una excavación deliberada, con paredes que mostraban la eliminación sistemática de piedra y un techo reforzado con vigas de madera que, aunque envejecidas, parecían estructuralmente sólidas. La cámara era aproximadamente rectangular, de unos 4,5 metros de ancho por 6 metros de largo, con un techo lo suficientemente alto como para que Silas pudiera ponerse de pie sin problemas. A lo largo de las paredes, Thomas había construido estanterías con la misma minuciosa artesanía que había caracterizado todas sus soluciones de almacenamiento. Pero los objetos que se exhibían aquí eran diferentes del contenido de las cámaras anteriores. No se trataba de recuerdos familiares ni de documentos personales. Eran herramientas y artefactos de una intensa actividad minera. Picos y palas forjados a mano, lámparas de aceite diseñadas para su uso subterráneo, cubos de madera reforzados con bandas de hierro y rollos de cuerda que mostraban signos de uso regular en condiciones difíciles. En el centro de la cámara, colocada como un altar o una vitrina, había una colección de rocas y muestras minerales que dejaron a Silas sin aliento. Incluso con sus limitados conocimientos de geología, pudo reconocer el brillo revelador de los metales preciosos. Mineral de plata, por su aspecto, en cantidades y concentraciones que indicaban un gran valor potencial. Thomas no solo había estado conservando la historia familiar en esta cueva, había estado protegiendo lo que parecía ser una concesión minera activa. La cámara en la que se encontraban
no era solo un espacio de almacenamiento, era la entrada a lo que podría ser un importante yacimiento de plata que, al parecer, su familia conocía desde hacía generaciones. En la pared del fondo había un letrero de madera tallado a mano con la misma atención al detalle que caracterizaba el resto de la obra de Thomas. Decía, Mina de la familia Boone, fundada en 1889, reclamada por Samuel Boone III, conservada por Thomas Boone, guardada para Silas Boone. Las implicaciones eran asombrosas. La cueva sin valor, que había sido el único elemento de la herencia de Thomas, no era en absoluto inútil. Potencialmente valía más que cualquier otro activo que la familia hubiera poseído jamás. Y Thomas lo sabía, lo había estado protegiendo, lo había estado guardando para su hermano, que llevaba 40 años sin hablarle. De repente, el mapa que tenía en las manos cobró todo su sentido. Thomas no había estado explorando el sistema de cuevas por simple curiosidad. Había estado documentando una explotación minera que su abuelo había iniciado y que las generaciones posteriores habían continuado en secreto. Las cuidadosas anotaciones, los pasajes detallados, las advertencias sobre las zonas peligrosas. Todo ello era obra de alguien que se preparaba para transmitir los conocimientos necesarios para llevar a cabo operaciones mineras seguras y productivas. Pero, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué ocultar la existencia de la mina en lugar de celebrar la buena suerte de la familia? La respuesta le llegó mientras estudiaba las muestras minerales con más detenimiento. Dada la calidad y la concentración del mineral, no se trataba de un yacimiento de plata cualquiera. Podía valer millones de dólares en las condiciones actuales del mercado. Ese tipo de riqueza atraía la atención, y la atención traía consigo complicaciones que una familia que vivía sencillamente en las montañas podría querer evitar. Las ofertas de desarrollo que Thomas había estado rechazando de repente adquirieron un carácter diferente. Las empresas no estaban interesadas en construir casas de vacaciones o instalaciones turísticas. Intentaban acceder a los yacimientos minerales que sospechaban que existían en la zona. Las educadas pero firmes negativas de Thomas no solo habían protegido la superficie de la tierra, habían protegido uno de los yacimientos de plata más valiosos de la región. Dusty se había colocado cerca de lo que parecía ser la entrada a otro pasadizo. Este conducía a las profundidades de la montaña, donde presumiblemente se habían llevado a cabo las actividades mineras. La paciente espera del perro parecía sugerir que su exploración no había terminado, que Thomas tenía más secretos que revelar en las profundidades de la montaña. Mientras Silas doblaba cuidadosamente el mapa y se preparaba para seguir el rastro documentado por su hermano, se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre su herencia, su familia y su relación con Thomas estaba siendo sistemáticamente desmantelado y reconstruido. La cueva sin valor era en realidad una cámara del tesoro. El hermano al que había descartado por falta de ambición era en realidad el protector de una fortuna. Las tierras que había abandonado eran en realidad algunas de las propiedades más valiosas de la región. Thomas no solo había estado conservando recuerdos y pagando impuestos, había estado sirviendo como guardián de un legado familiar que valía más de lo que Silas jamás hubiera imaginado. Y lo había estado haciendo solo y en secreto durante 40 años, esperando el día en que su hermano distanciado regresara para reclamar su derecho de nacimiento. La escritura de la mina de plata se encontraba en un maletín impermeable, del tipo que utilizan los bancos para sus documentos más importantes. A diferencia de los demás objetos que Thomas había guardado en la cueva, este maletín mostraba signos de haber sido manipulado recientemente. Los cierres estaban bien engrasados, los sellos intactos y el interior completamente seco, a pesar de haber pasado décadas en las profundidades de las montañas. Thomas había estado accediendo a este secreto en particular con regularidad, tal vez para comprobarlo, tal vez para actualizar los documentos a medida que cambiaban las circunstancias. Silas abrió el maletín con dedos temblorosos, sospechando ya que lo que encontrara en su interior alteraría fundamentalmente su comprensión no solo de su herencia, sino de toda su relación con su hermano y la historia de su familia. El primer documento era exactamente lo que esperaba y temía encontrar. Una concesión minera oficial presentada ante el gobierno territorial de Montana en 1889 y renovada periódicamente cada década desde entonces. Que se sepa que Samuel Boone Picknett, tras haber descubierto valiosos yacimientos minerales en los terrenos aquí descritos,
Reclama por la presente los derechos mineros a perpetuidad para sí mismo y sus herederos. El documento original estaba redactado en el lenguaje formal del siglo XIX. Dicha concesión abarca aproximadamente 40 acres de derechos mineros que se extienden desde la formación natural de cuevas en la cara sureste de Cedar Ridge hasta una profundidad de 500 pies por debajo de la superficie. Pero fueron los documentos posteriores los que revelaron el alcance total de lo que Thomas había estado protegiendo. Los estudios geológicos realizados en secreto y con un coste considerable a lo largo de décadas, confirmaron que la mina de la familia Boone contenía una de las vetas de plata más ricas jamás descubiertas en el oeste de Montana. Las estimaciones conservadoras basadas en muestras de núcleo y análisis minerales sugerían que la mina contenía suficiente mineral de alta ley como para tener un valor de entre 5 y 10 millones de dólares a los precios actuales del mercado. De 5 a 10 millones de dólares. La cifra golpeó a Silas como un golpe físico. Tuvo que sentarse en una caja de madera, ya que de repente le fallaron las piernas. Thomas no solo había estado protegiendo recuerdos familiares o pagando impuestos sobre la propiedad, había estado guardando una fortuna que habría hecho a ambos hermanos más ricos de lo que jamás hubieran soñado. Pero ¿por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué vivir en la pobreza mientras se sentaban sobre un tesoro que podría haber resuelto todos los problemas financieros a los que se habían enfrentado? La respuesta llegó en forma de una gruesa carpeta etiquetada como Presión urbanística, con la cuidadosa letra de Thomas. En su interior había docenas de cartas, fotografías y documentos legales que describían los intentos cada vez más agresivos de intereses externos por acceder a las tierras de la familia Boone. Las cartas no eran solo las educadas consultas que Silas había visto antes, provenían de importantes empresas mineras, compañías urbanísticas e incluso agencias gubernamentales que de alguna manera se habían enterado del valor potencial de la propiedad. El tono de la correspondencia se volvió más insistente con el paso de los años, con ofertas que pasaron de miles a cientos de miles de dólares y finalmente a amenazas de procedimientos de expropiación si la familia no cooperaba con las iniciativas de desarrollo en interés público. El señor Boone leyó una carta de 1998 con el membrete de Consolidated Mining Enterprises. Nuestros consultores geológicos han identificado que su propiedad contiene yacimientos minerales de importante valor comercial. Estamos dispuestos a ofrecerle $500,000 por los derechos mineros completos, más un 5% de regalías sobre todos los materiales extraídos. Esto representa el valor justo de mercado más una prima sustancial por su cooperación en agilizar el proceso de desarrollo. La respuesta manuscrita de Thomas, copiada en papel carbón y archivada con la carta original, era diplomáticamente firme. Señores, agradezco su interés en nuestra propiedad familiar, pero como he explicado en correspondencia anterior, cualquier disposición de los derechos mineros requeriría el consentimiento de mi hermano, quien actualmente no está disponible para tales discusiones. La propiedad permanecerá en manos de la familia. Las cartas se volvieron más amenazantes con el paso de los años. Bufetes de abogados que representaban a clientes anónimos comenzaron a cuestionar la validez de la concesión minera original. Los funcionarios del condado sugirieron que los impuestos sobre la propiedad impagados, que Thomas había estado pagando fielmente, podrían dar lugar a un procedimiento de ejecución hipotecaria. Grupos ecologistas claramente financiados por intereses externos afirmaban que la presencia de la familia en la tierra impedía importantes estudios ecológicos. Lo más inquietante eran las fotografías que Thomas había tomado para documentar las intrusiones en la propiedad familiar. Se trataba de personas que, evidentemente, no eran simples excursionistas o cazadores, sino topógrafos profesionales con costosos equipos que tomaban medidas y muestras de suelo sin autorización. Algunas fotos mostraban equipos de perforación que habían sido introducidos ilegalmente en la propiedad, pruebas de que intereses externos estaban llevando a cabo sus propias evaluaciones geológicas sin permiso. Se están volviendo más atrevidos, había escrito Thomas en una entrada de su diario fechada apenas 2 años antes de su muerte. Ayer encontré pruebas de perforaciones cerca del Prado Superior. Saben lo que hay ahí abajo y no van a rendirse. No puedo proteger esto para siempre por mí mismo, pero no puedo acudir a Silas sin arriesgar todo lo que hemos trabajado para preservar. Las entradas del diario revelaban toda la carga que Thomas había estado soportando. Llevaba décadas jugando un juego delicado,
protegiendo el secreto de la mente mientras se defendía de los intentos cada vez más sofisticados de obligar a la familia a vender o ceder sus derechos. Había utilizado retrasos legales, procedimientos burocráticos y correspondencia cuidadosamente redactada para ganar tiempo, pero la presión había ido aumentando constantemente. Hoy he recibido otra visita de esa gente de la minería consolidada, decía una entrada. Ahora ofrecen 2 millones, más regalías. Una parte de mí se pregunta si Silas querría que aceptara. 2 millones de dólares nos asegurarían la vida a los dos, pero una vez que consigan el control de la tierra, la explotarán hasta dejarla pelada. Papá se revolvería en su tumba si dejara que destruyeran la montaña por la plata. La revelación final llegó en forma de un sobre sellado marcado como Instrucciones finales de Silas. Dentro había un documento en el que Thomas había estado trabajando claramente hasta su muerte. Una guía completa para gestionar la mina de forma segura y rentable, manteniendo al mismo tiempo el secreto que la había protegido durante más de un siglo. Hermano, comenzaba el documento, si estás leyendo esto, es que estoy muerto y has encontrado el sistema de cuevas como siempre esperé que hicieras. Sé que probablemente estés enfadado conmigo por mantener todo esto en secreto, pero quiero que entiendas por qué era necesario. La explicación que seguía era metódica, exhaustiva y desgarradora por su atención al detalle. Thomas había consultado con abogados, ingenieros de minas y asesores financieros a lo largo de los años, utilizando siempre intermediarios para proteger el anonimato de la familia. Desarrolló planes para extraer la plata de forma responsable, en pequeñas cantidades que no llamaran la atención, generando ingresos estables y preservando la mina para las generaciones futuras. La mina podría hacernos ricos a los dos, había escrito Thomas, pero la riqueza atrae el tipo de atención que destruye familias y comunidades. He visto lo que les sucede a las personas que se hacen ricas. Se convierten en el blanco de todos los intrigantes y delincuentes del territorio. No quería eso para nosotros. En cambio, Thomas había imaginado un enfoque cuidadoso a largo plazo, extrayendo solo la plata suficiente para proporcionar una vida cómoda a ambos hermanos, utilizando los beneficios para mejorar sus propiedades y quizás ayudar a otras familias de la zona, pero sin revelar nunca el valor total de la mina. Seguí pensando que algún día volverías, continuaba el documento. Seguí esperando que lo solucionáramos, que pudiera mostrarte lo que el abuelo nos dejó y que pudiéramos decidir juntos cómo gestionarlo de forma responsable. Nunca imaginé que moriría antes de que eso ocurriera. La parte más devastadora del documento era la explicación de Thomas sobre por qué nunca le había escrito a Silas para contarle la existencia de la mina. A lo largo de las décadas, redactó varias veces cartas en las que revelaba el secreto, pero cada vez decidía no enviarlas. ¿Cómo podía contactar contigo después de 40 años de silencio solo para decirte que éramos ricos? Había escrito Thomas. Habrías pensado que intentaba comprar tu perdón, que solo me ponía en contacto contigo por el dinero. Nuestra relación valía más para mí que cualquier cantidad de plata. Así que Thomas había esperado, protegido y muerto solo, sin dejar de creer que algún día su hermano volvería y se reconciliarían de forma natural, sin que la complicación de la riqueza impulsara su reencuentro. La ironía era casi insoportable. Thomas había vivido en la pobreza mientras custodiaba una fortuna. Había muerto solo mientras soñaba con la reconciliación. Había pasado 40 años protegiendo la herencia de Silas, mientras que Silas permanecía completamente ajeno al sacrificio que se había hecho por él. Dusty gimió suavemente, sintiendo el estado emocional de su amo mientras el peso de la revelación se apoderaba de él. El perro se acercó, ofreciendo el silencioso consuelo de su presencia, mientras Silas luchaba por asimilar lo que había descubierto. La cueva sin valor que había sido el único elemento del testamento de Thomas era en realidad la entrada a una de las minas de plata más valiosas. En Montana, el hermano al que había descartado por considerarlo poco ambicioso y poco interesante, había sido en realidad uno de los hombres más dedicados y sacrificados que había conocido jamás. Los 40 años que había pasado alimentando su ira y su orgullo habían sido 40 años durante los cuales Thomas había trabajado incansablemente para proteger el futuro de Silas. Mientras reempaquetaba cuidadosamente los documentos de la mina, Silas se dio cuenta de que todas las suposiciones que había hecho sobre su hermano, su familia y su propia vida habían sido fundamentalmente erróneas. Thomas no lo había abandonado ni olvidado.
Thomas había sido el ángel de la guarda que nunca supo que necesitaba, protegiendo intereses que nunca supo que tenía, preservando un legado que nunca supo que existía. La revelación fue a la vez liberadora y devastadora. Era más rico de lo que jamás hubiera soñado, pero el hermano que había hecho posible esa riqueza había muerto. Había heredado una fortuna, pero también había heredado una carga de remordimiento tan grande que amenazaba con aplastar cualquier felicidad que el dinero pudiera haberle proporcionado. En el silencio de la cámara mental, rodeado de las pruebas de la devoción de su hermano durante décadas, Silas comprendió por fin el verdadero coste del orgullo y el devastador precio del silencio entre las personas que se aman. La última carta era diferente a todas las demás. Papel más nuevo, letra diferente, la escritura temblorosa de un hombre cuyas manos habían comenzado a traicionarlo en sus últimas semanas. Estaba sellada en un sobre marcado simplemente con Silus, en letras que mostraban el temblor de la enfermedad y el peso de la mortalidad que se acercaba. Esto no formaba parte de la colección de correspondencia sin olor que se había acumulado durante décadas. Era el último mensaje de Thomas, escrito con la certeza de que la muerte se acercaba y que el tiempo para la reconciliación se estaba agotando. Silas sostuvo el sobre durante un largo momento antes de abrirlo, sabiendo instintivamente que las palabras que Thomas había elegido para su despedida completarían su transformación o destruirían lo poco que había logrado mantener a lo largo de 65 años de dura vida en la montaña. Dusty se sentó a su lado en la cámara subterránea, paciente como siempre, pero de alguna manera más alerta, como si él también comprendiera que se estaban acercando al corazón del misterio que los había atraído a las profundidades de la cueva. La carta estaba fechada solo 3 semanas antes de la muerte de Thomas. La letra era cuidadosa pero laboriosa, cada palabra obviamente elegida con deliberación y escrita con considerable esfuerzo. Mi querido hermano Silas, comenzaba, te escribo esto porque el Dr. Morrison dice que no me queda mucho tiempo y no puedo afrontar la idea de morir con tantas cosas sin decir entre nosotros. Sé que probablemente no leerás esto hasta después de mi muerte, pero necesito que entiendas algunas cosas antes de dejar este mundo. Solo el comienzo bastó para que a Silas le temblaran las manos, pero se obligó a seguir leyendo, sabiendo que Thomas merecía que se escucharan sus últimas palabras, aunque llegaran demasiado tarde para cambiar nada entre ellos. Quiero que sepas que nunca dejé de quererte, ni un solo día en 40 años. Sé que probablemente suene imposible, dada la forma en que nos separamos y el tiempo que estuvimos separados, pero es la verdad. Cada decisión que tomé, cada elección a la que me enfrenté, siempre me preguntaba ¿qué harías tú? ¿Qué querrías? ¿Qué sería lo mejor para los dos? La carta continuaba explicando la perspectiva de Thomas sobre su largo distanciamiento, pero sin la actitud defensiva o la ira que podrían haber caracterizado una discusión así entre hermanos vivos. En cambio, Thomas escribió con la claridad que a veces tienen las personas que se enfrentan a la muerte, cuando el orgullo y el miedo ya no parecen tan importantes como la verdad y el amor. Sé que me culpaste por ser codicioso con el testamento de papá, por querer quedarme con la casa y las buenas tierras para mí, pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de estar solo, miedo de no poder gestionar el rancho por mí mismo, miedo a que, si cogías tu parte y te marchabas, nunca volvería a verte. Lo manejé mal, dije cosas que no sentía, dejé que mi miedo se convirtiera en ira que te hizo daño, cuando lo último que quería era hacerte daño. La confesión era devastadora por su honestidad. Thomas tenía 25 años cuando murió su padre, y de repente se encontró responsable de un rancho que siempre había sido gestionado por 2 hombres trabajando juntos. Su insistencia en quedarse con cierta parte de la herencia no había sido por codicia. Había sido por el terror que le producía la perspectiva de afrontar esa responsabilidad solo. Debería haberte pedido que te quedaras y trabajáramos juntos en el rancho. La carta continuaba. Debería haberte dicho lo asustado que estaba, lo mucho que necesitaba tu ayuda y tu colaboración. En cambio, actué como si no necesitara a nadie, como si pudiera encargarme de todo yo solo. El orgullo me llevó a alejar a la persona que más necesitaba. Silas tuvo que dejar de leer por un momento, abrumado por el reconocimiento de sus propios errores reflejados en las palabras de su hermano. Él también había actuado movido por el miedo y el orgullo, demasiado preocupado por demostrar su independencia, como para considerar que Thomas podría haber necesitado que se quedara, que podría haberle estado pidiendo ayuda de la única manera que sabía.
La mina era otra complicación que no sabía cómo manejar. Thomas escribió: «Papá me lo había contado justo antes de morir. Me hizo jurar que guardaría el secreto. Dijo que era la póliza de seguro de nuestra familia, pero que había que gestionarla con cuidado. Si llamaba demasiado la atención demasiado rápido, perderíamos el control de todo. Se suponía que debía contártelo después de que las cosas se calmaran tras el funeral. Se suponía que debía incorporarte como socio, tal y como quería papá». La revelación de que su padre había planeado incluir a ambos hijos en la gestión del secreto de la mina hizo que a Silas se le encogiera el pecho con un nuevo dolor. Su padre había confiado a Thomas la responsabilidad de iniciar a Silas en el secreto más importante de la familia. Pero su discusión y su distanciamiento habían hecho imposible honrar esa confianza. «Después de que dejáramos de hablarnos, no sabía qué hacer», continuaba la carta. «¿Cómo podía ponerte al corriente de lo de la mina sin que pareciera que intentaba comprarte? ¿Cómo podía explicarte que te había estado ocultando este secreto durante años? Así que seguí protegiéndolo. Seguí esperando el momento adecuado. Seguí esperando que volvieras por tu cuenta para que pudiéramos resolverlo de forma natural». La carta detallaba la lucha de Thomas durante décadas contra la creciente presión de las empresas mineras y los promotores inmobiliarios, explicando cómo había utilizado tácticas legales dilatorias y cuidadosas maniobras de distracción para proteger el secreto de la familia, mientras esperaba una reconciliación que le permitiera compartir la carga. «He estado muy cansado, Silas», escribió Thomas, «cansado de llevar todo esto solo, cansado de tomar decisiones que nos afectan a los dos, sin poder hablar contigo sobre ellas. He intentado hacer lo que papá hubiera querido, lo que tú hubieras querido. Si hubieras sabido toda la situación, pero no estoy seguro de haber tomado siempre las decisiones correctas». La vulnerabilidad de esas palabras era casi insoportable. Thomas había estado asumiendo enormes responsabilidades solo durante 40 años, tomando decisiones que afectaban a millones de dólares y al futuro de su familia. Todo ello creyendo que estaba protegiendo. Un hermano que ni siquiera sabía que necesitaba protección. «Necesito que sepas que te he estado cuidando todos estos años», revelaba la carta. «No espiando, ni entrometiéndome, solo asegurándome de que estuvieras a salvo y bien. Sé lo duros que eran los inviernos cuando escaseaba la casa. Sé que hubo años en los que los precios de las pieles eran demasiado bajos para llegar a fin de mes. Hubo momentos en los que quise ayudar, momentos en los que estuve a punto de ponerme en contacto contigo, pero siempre temí que pensaras que estaba interfiriendo o que no quisieras mi ayuda». Silas pensó en los años difíciles a los que Thomas se refería, las temporadas en las que sus ingresos por la casa apenas cubrían las necesidades básicas, cuando se preguntaba si era demasiado orgulloso para pedir ayuda a alguien. Nunca supo que Thomas era consciente de sus dificultades. Nunca sospechó que podría haber recibido ayuda si hubiera estado dispuesto a tragarse su orgullo y pedirla. «Te dejé la cueva en mi testamento porque sabía que acabarías explorándola», escribió Thomas. «Sabía que Dusty encontraría los almacenes. Ese perro ha estado aquí conmigo muchas veces a lo largo de los años, conoce estos pasadizos mejor que yo. Esperaba que, cuando encontraras todo lo que había conservado, comprendieras que nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de esperar que pudiéramos volver a ser hermanos». La mención de la familiaridad de Dusty con el sistema de cuevas confirmó lo que Silas había sospechado. Su leal perro también había guardado secretos. Había establecido de alguna manera una relación con Thomas durante las visitas a la cueva que Silas nunca había conocido. La idea de Thomas y Dusty compartiendo momentos tranquilos en las cámaras subterráneas, tal vez hablando del hermano que era demasiado terco para visitarlos, añadía otra capa a la compleja red de amor y lealtad que había estado operando a su alrededor. «Durante años quiero que utilices la riqueza de la mente con sabiduría», continuaba la carta. «No solo para ti, sino para la comunidad, para la tierra, para las cosas que importaban a papá y al abuelo. Hay suficiente dinero allí para marcar una diferencia real en la vida de las personas, para proteger esta región montañosa de los promotores inmobiliarios que quieren destrozarla para obtener beneficios rápidos». Thomas había incluido sugerencias específicas para utilizar la riqueza de la mina de forma responsable, como crear una fundación para ayudar a las familias de ganaderos con dificultades, financiar iniciativas de conservación para proteger los ecosistemas montañosos que ambos amaban y ofrecer becas a los jóvenes que quisieran quedarse en la zona
en lugar de marcharse a las ciudades. Pero sobre todo Thomas escribió, quiero que me perdones, no por mi bien. Cuando leas esto, yo ya no estaré, sino por el tuyo. He llevado el peso de nuestra relación rota durante 40 años y no quiero que tú cargues con esa carga durante el resto de tu vida. Cometí errores, tú cometiste errores, pero el amor entre nosotros nunca fue un error. El último párrafo de la carta era el más difícil de leer, escrito a mano, lo que demostraba el gran esfuerzo que Thomas había dedicado a su mensaje de despedida. Voy a ser enterrado junto a mamá y papá en el cementerio de Cedar Ridge. No quería un gran funeral. De todos modos, ya no quedan muchas personas que me recuerden. Pero si alguna vez te apetece visitarme, me gustaría. Me gustaría pensar que algún día te sentarás junto a mi tumba y me contarás cosas de tu vida, de las cosas que nunca llegamos a compartir, de las conversaciones que nunca llegamos a tener. Te escucharé, hermano. Siempre te escucharé. La firma era simplemente, tu querido hermano, Thomas, seguida de una postdata que nubló la visión de Silas con lágrimas contenidas. P.D. Cuida de Dusty. Ha sido un buen amigo para los dos. Silas dobló la carta con cuidado, con las manos temblorosas por la intensidad de las emociones que había mantenido ocultas durante décadas. La ira, el dolor, el arrepentimiento y el amor lo invadieron en oleadas, cada sentimiento tan poderoso que amenazaba con abrumar su capacidad para procesar lo que había descubierto. Thomas había muerto solo, pero murió amando a su hermano. Había vivido en la pobreza mientras custodiaba una fortuna destinada a ambos. Había soportado cargas imposibles mientras soñaba con una reconciliación que nunca llegó. Había pasado 40 años esperando el perdón, cuando él ya lo había perdonado todo. La carta representaba más que una despedida. Era un acto de gracia, un último regalo de un hermano que nunca había dejado de creer en la posibilidad de que el amor venciera al orgullo. Pero también era un desafío, una llamada a la acción que determinaría si Silas pasaría sus últimos años atrapado en el arrepentimiento o liberado por el perdón. En el silencio de la cámara subterránea, rodeado de pruebas de la devoción y el sacrificio de su hermano, Silas finalmente comprendió que la decisión era suya. Podía permanecer atrapado por 40 años de ira y orgullo, o podía honrar la memoria de Thomas eligiendo el amor, el perdón y la administración responsable del legado que deberían haber compartido. La fotografía de la infancia cayó de la cartera de Thomas como una hoja que cae al suelo. Sus bordes estaban desgastados por décadas de uso. Era la misma imagen que Silas había encontrado en la caja de madera. Pero esta copia era diferente, más pequeña, arrugada por haberla llevado durante años en el bolsillo trasero, descolorida por haberla sacado y mirado innumerables veces durante 4 décadas de separación. 2 niños con los brazos alrededor de los hombros del otro, sonriendo a la cámara con la alegría inconsciente de los hermanos que creían que su vínculo era inquebrantable. Thomas había llevado esta imagen de ellos todos los días durante 40 años. A través de cada discusión con los promotores inmobiliarios, cada Navidad solitaria, cada momento en el que la carga de proteger el legado de su familia parecía demasiado pesada para soportarla solo, la comprensión golpeó a Silas como un golpe físico, haciéndole caer de rodillas sobre el frío suelo de piedra de la cueva. La cartera había estado en el bolsillo de la última ropa de Thomas, la que el director de la funeraria había devuelto junto con sus pocas pertenencias personales. De alguna manera, en el proceso mecánico de gestionar la muerte de su hermano, Silas había pasado por alto este pequeño depósito de cuero que contenía las posesiones más preciadas de Thomas. Ahora, en la cámara subterránea rodeada de pruebas de la devoción de toda la vida de Thomas, el significado de la fotografía era abrumador. Mientras Silas se había esforzado por olvidar el vínculo de su infancia, Thomas lo había llevado consigo a todas partes, como un talismán contra la soledad de su distanciamiento. La presa emocional que había aguantado durante 40 años finalmente se rompió. El dolor de Silas llegó en oleadas que sacudieron todo su cuerpo. 40 años de tristeza y arrepentimiento reprimidos se derramaron en sollozos crudos y feos que resonaron en las paredes de piedra. Lloró por el hermano que había perdido por orgullo y terquedad. Lloró por las décadas de amor que se habían desperdiciado en silencio. Lloró por Thomas, que había muerto solo mientras soñaba con una reconciliación que nunca llegaría. Dusty se acercó, presionando su cálido cuerpo contra el tembloroso de Silas, ofreciéndole el único consuelo disponible en las profundidades de la montaña.
La presencia del perro era a la vez un consuelo y una acusación, un recordatorio de que la lealtad y el amor no requerían grandes gestos ni una comprensión perfecta, solo una presencia constante y una devoción inquebrantable. Lo siento, Tommy, susurró Silas a la oscuridad, utilizando el apodo infantil que nadie había pronunciado en 40 años. Dios, lo siento mucho. Debería haber vuelto. Debería haber tragado mi orgullo. Debería haber estado allí cuando me necesitabas. Las palabras salieron a borbotones. Todas las conversaciones que debería haber tenido con Thomas. Todas las disculpas que llegaban con 40 años de retraso. Habló a la fotografía, a las cartas, a los espacios vacíos de la cueva, donde la presencia de su hermano aún parecía permanecer. Yo también tenía miedo, admitió al silencio. Miedo de no ser lo suficientemente bueno. Miedo de depender de alguien. Miedo de volver a sufrir. Pero tú seguiste queriéndome de todos modos. Seguiste protegiéndome de todos modos, incluso cuando yo no lo merecía. La magnitud del sacrificio de Thomas se hacía más evidente con cada momento que pasaba. Su hermano había vivido una vida de limitaciones deliberadas, eligiendo la pobreza por encima de la riqueza que podría haber llamado la atención sobre su secreto, eligiendo la soledad por encima de las relaciones que podrían haber complicado su custodia del legado familiar, eligiendo la esperanza por encima de la amargura, incluso cuando esa esperanza parecía una tontería. Tú eras mejor persona, dijo Silas con la voz quebrada. Siempre fuiste mejor persona, y yo era demasiado orgulloso para darme cuenta. Pensó en todas las veces a lo largo de los años en que había pasado por delante de la ferretería donde vivía Thomas, reduciendo la velocidad pero sin detenerse nunca. Pensó en las mañanas de Navidad en las que se preguntaba qué estaría haciendo Thomas, si estaría solo, si alguna vez pensaba en las celebraciones de su infancia. Pensó en los momentos de triunfo y fracaso en los que había querido instintivamente compartir la noticia con alguien que comprendiera su importancia, solo para recordar que se había alejado de la única persona a la que más le habría importado. La fotografía temblaba en sus manos mientras estudiaba los rostros de los dos niños. Habían sido inocentes, confiados, seguros de que su hermandad duraría para siempre. Esos niños no tenían ni idea de que el orgullo resultaría más fuerte que el amor, que una sola discusión se prolongaría durante décadas de silencio, que desperdiciarían la mayor parte de su vida adulta en lados opuestos de una división que ninguno de los dos quería realmente mantener. Te eché de menos todos los días, le susurró a la imagen de Thomas. Me dije a mí mismo que no era así. Me convencí de que estaba mejor solo, pero te eché de menos todos los días. Echaba de menos tener a alguien que me conociera antes de que aprendiera a proteger mi corazón. Echaba de menos tener un hermano. Dusty gimió suavemente, un sonido que de alguna manera transmitía comprensión y perdón. El perro había sido testigo de la soledad de ambos hermanos y de alguna manera había logrado salvar la distancia entre ellos, incluso cuando ellos mismos no podían hacerlo. Con su sencillez y lealtad, Dusty había sido el guardián de los secretos y la esperanza, esperando el momento en que la verdad pudiera finalmente vencer al orgullo. A medida que sus sollozos se iban calmando, Silas sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. No era exactamente una curación, sino el comienzo de una liberación. La ira que lo había sostenido durante 40 años se estaba disolviendo, sustituida por un dolor más limpio y honesto. La ira había sido más fácil de soportar que la tristeza, pero la tristeza era la emoción más verdadera, la que honraba el amor que se había perdido en lugar del orgullo que había causado la pérdida. Te perdono, Tommy, dijo en voz baja. Te perdono por todo, y espero que, donde quiera que estés, tú también puedas perdonarme. Las palabras parecieron resonar en la cámara más tiempo del que sugería la física, como si la propia montaña reconociera la importancia del momento. Por primera vez en 40 años, Silas se sintió verdaderamente conectado con su hermano, no a través de la ira o el resentimiento, sino a través del amor que nunca había muerto realmente, solo había quedado enterrado bajo capas de orgullo y dolor. En la fotografía, los dos niños seguían sonriendo, con los brazos alrededor de los hombros del otro, congelados en un momento de perfecta hermandad que había tardado 40 años y un viaje al corazón de la montaña en recuperar. Ocultas bajo la última carta de Thomas, envueltas en un paño impregnado de aceite y acurrucadas en el rincón más profundo del maletín de documentos, había dos cruces de madera a juego.
Estaban talladas en la misma madera de cerezo que la caja que había contenido los tesoros de su infancia, pero eran claramente obra de manos adultas, precisas, hermosas, y con una inscripción que hizo que el corazón de Silas se detuviera. En una cruz, Silas Boone, querido hermano, 1940, con la fecha de la muerte en blanco, a la espera. En la otra, Thomas Boone, querido hermano, 1943-2005, con la fecha de la muerte cuidadosamente escrita por la misma mano que había tallado la inscripción. Thomas las había hecho a ambas. La cruz de Silas, con la misma atención amorosa que él había dedicado a la suya, de alguna manera sabía o esperaba que algún día descansarían uno al lado del otro, como deben hacerlo los hermanos. El descubrimiento fue casi más de lo que Silas podía soportar. Era la prueba de que, incluso mientras moría solo, Thomas había estado planeando su eventual reencuentro en la muerte, si no en la vida. A la cruz de Silas se adjuntaba una nota, escrita con la letra más temblorosa de Thomas. Las hice después de que el Dr. Morrison me dijera que no me quedaba mucho tiempo. Quiero que me entierren con la mía, y espero que algún día la tuya se una a ella. Estábamos destinados a estar juntos, Silas. Siempre estuvimos destinados a estar juntos. Las cruces de madera representaban todo lo que les había costado su distanciamiento. Toda una vida de experiencias compartidas, apoyo mutuo en las dificultades, el consuelo de saber que alguien en el mundo entendía su historia y los quería a pesar de sus defectos. Pero también representaban la fe inquebrantable de Thomas en que el amor era más fuerte que el orgullo, que la hermandad trascendía incluso la muerte. Silas levantó su propia cruz, sintiendo su peso perfecto en la palma de la mano, pasando los dedos por el cuidadoso tallado que habían realizado unas manos que probablemente ya temblaban por la enfermedad. Thomas había pasado algunos de sus últimos días creando este símbolo de hermandad eterna, creyendo de alguna manera que su vínculo sobreviviría al silencio que los había dividido en vida. «Llevaré esto», prometió a la cueva vacía, dirigiéndose al espíritu de Tomás, a su recuerdo o a cualquier presencia que aún permaneciera en la montaña donde su hermano había pasado tantos años protegiendo el legado de su familia. «Lo llevaré y recordaré lo que significábamos el uno para el otro antes de que olvidáramos cómo perdonar». Dusty se levantó y se dirigió hacia la entrada de la cueva, sin prisa, pero con determinación, como si comprendiera que su viaje subterráneo había terminado. El perro los había guiado a través de la revelación de 40 años de verdad oculta, y había sido el fiel mensajero que finalmente había entregado el amor de Thomas al hermano que necesitaba recibirlo. Mientras Silas reunía los documentos y objetos más importantes, la fotografía, la última carta, su cruz y la escritura de la mina, sintió el peso de la responsabilidad recaer sobre sus hombros. Ya no solo estaba heredando una fortuna, estaba heredando la visión de Thomas sobre el futuro de su familia, su cuidadosa administración de los recursos que podían marcar una diferencia significativa en el mundo. La mina representaba más que dinero, representaba los sueños que su abuelo había albergado, las esperanzas que su padre había acariciado, los sacrificios que Thomas había hecho y las oportunidades que Silas tenía ahora para honrarlos a todos. La plata de la montaña podía financiar la fundación que Thomas había imaginado, podía proteger la tierra que su familia había amado, podía garantizar que otras familias no sufrieran el tipo de separación que había costado a los hermanos Boone 40 años de hermandad. Pero primero, tenía que hacer una peregrinación. Caminando hacia la entrada de la cueva con Dusty a su lado, Silas se sentía diferente a cuando habían entrado. La ira que lo había sostenido durante décadas de aislamiento había desaparecido, sustituida por algo más limpio y con más sentido. Ya no era el viejo trampero amargado que había venido a tapiar una cueva sin valor y a olvidar el pasado. Era Thomas, su hermano, heredero no solo de la riqueza, sino también del amor, guardián de los recuerdos y protector de los sueños que eran demasiado importantes como para morir con su soñador. El sol de la tarde parecía increíblemente brillante después de horas en las profundidades de las montañas, y Silas tuvo que protegerse los ojos con la mano al salir de la entrada de la cueva. Pero la luz le pareció una bendición más que un ataque, cálida, acogedora, llena de posibilidades que no existían cuando había entrado en la oscuridad. Sally esperaba pacientemente donde la había dejado, y Dusty corrió hacia adelante para saludar al caballo con el entusiasmo de un perro que tiene noticias importantes que compartir. Mientras Silas guardaba los preciados documentos en sus alforjas,
Miró hacia la entrada de la cueva por última vez. La abertura ya no le parecía intimidante ni misteriosa. Era simplemente la puerta de entrada al lugar donde su hermano había conservado 40 años de amor, esperando el día en que ese amor pudiera finalmente ser recibido y honrado. El secreto de Thomas estaba a salvo ahora, no oculto, sino transformado de carga en bendición, de vergüenza en celebración, de todo lo bueno que había sobrevivido a su largo distanciamiento. «Vamos, chico», le dijo a Dusty, montando a Sally para regresar a su cabaña. «Tenemos trabajo que hacer». Pero primero tenían que hacer una parada en el cementerio de Cedar Ridge, donde Thomas esperaba la primera visita de su hermano y donde dos cruces de madera finalmente se reunirían después de años de separación. El letrero de madera a la entrada de la cueva brillaba bajo la luz del sol matutino. Sus letras cuidadosamente talladas deletreaban «Cueva conmemorativa y reserva natural de la familia Boone», con la misma escritura precisa que caracterizaba todos los trabajos artesanales de Thomas. Habían pasado 6 meses desde que Silas descubriera el legado de 40 años de su hermano, y la transformación tanto de la cueva como de su heredero se había completado. El letrero en sí representaba todo lo que Silas había aprendido sobre el amor, el sacrificio y el poder del perdón para remodelar incluso las relaciones más rotas. Lo había tallado él mismo, utilizando las mismas herramientas de madera de cerezo que Thomas había dejado atrás, trabajando con la paciencia y la atención al detalle que su hermano había intentado enseñarle décadas atrás. Cada letra había sido una meditación sobre la hermandad, cada golpe del cincel un acto de recuerdo y redención. Debajo de la inscripción principal, en letras más pequeñas pero igualmente cuidadas, estaban las palabras que Thomas habría apreciado más. Establecido en memoria de Thomas Boone, quien enseñó a su hermano que el amor conservado nunca se pierde realmente. Dusty yacía a la sombra cerca de allí. Su hocico ahora estaba completamente gris, pero sus ojos aún brillaban con la satisfacción que produce ver completada una obra importante. El viejo perro había sido el compañero constante de Silas durante los meses de transformación, viendo cómo su amo evolucionaba de un hombre amargado y aislado a alguien capaz de recibir y expresar el amor que había estado esperando 40 años para ser reconocido. El desarrollo mental había avanzado exactamente como Thomas había previsto, de forma lenta y cuidadosa, con medidas de protección medioambiental que garantizaban que la belleza de las montañas se conservaría para las generaciones futuras. Las operaciones de extracción a pequeña escala, gestionadas por trabajadores locales y supervisadas por científicos medioambientales, generaban ingresos suficientes para financiar la fundación con la que Thomas había soñado, dejando intacta la mayor parte de la plata del subsuelo. La fundación de la familia Boone ya había comenzado a marcar la diferencia en las vidas de las familias de ganaderos con dificultades de toda la región. El mes pasado, habían ayudado a la familia Henderson a evitar la ejecución hipotecaria de su propiedad. Habían concedido becas universitarias a 6 estudiantes locales que querían estudiar agricultura y ciencias medioambientales. Y habían financiado un proyecto de reforestación para restaurar las zonas dañadas por anteriores operaciones mineras. Pero el trabajo de la fundación era solo una parte del legado que Silas había construido a partir de la visión de su hermano. La naturaleza preservada que rodeaba la cueva se había convertido en un lugar de peregrinación para personas que buscaban soledad, reflexión y conexión con la naturaleza salvaje de la montaña que había moldeado a los dos hermanos Boone. Senderos marcados, pero no intrusivos, guiaban a los visitantes a través del paisaje que Thomas había amado y protegido, ofreciéndoles destellos de la belleza natural que valía más que cualquier cantidad de plata extraída del suelo. La cueva en sí permanecía abierta para visitas guiadas, pero solo en grupos pequeños y prestando especial atención a la conservación tanto de sus características naturales como de su papel como memorial de la vida y el sacrificio de Thomas. Los visitantes podían ver algunos de los objetos. Thomas había conservado las fotografías, las herramientas, las pruebas de su cuidadosa administración, al tiempo que aprendía sobre la importancia del perdón familiar y la conservación del medio ambiente. En una estantería cerca de la entrada de la cueva, protegidas por un cristal pero visibles para todos los visitantes, había 2 fotografías. La primera era una imagen de la infancia de los hermanos Boone, con los brazos alrededor de los hombros del otro, sonriendo con la confianza de unos niños que creían que su vínculo era inquebrantable. La segunda era nueva,
Una foto reciente de Silas y Dusty de pie junto a la tumba de Thomas, donde ahora se alzaban dos cruces de madera una al lado de la otra, tal y como Thomas había soñado. Silas visitaba esa tumba todos los domingos después de la misa, un hábito que habría sorprendido al hombre que había sido 6 meses antes, pero que le parecía natural al hombre en el que se había convertido. Llevaba flores cuando estaban en temporada, limpiaba las hojas caídas en otoño y quitaba la nieve de las cruces en invierno. Pero sobre todo llevaba conversación, novedades sobre el trabajo de la fundación, historias sobre las personas a las que ayudaban, planes para proteger más de la naturaleza salvaje de la montaña que Thomas había amado. Los Henderson volvieron a enviar su agradecimiento. Se lo contó a Thomas el domingo pasado, hablando a las cruces con la misma naturalidad que si su hermano estuviera a su lado. Su hijo menor consiguió esa beca para la escuela de agricultura, la que te hubiera gustado. Quiere volver después de graduarse y ayudar a otras familias a aprender técnicas de agricultura sostenible. Las conversaciones con Thomas se habían convertido en uno de los aspectos más significativos de la vida transformada de Silas. Hablar regularmente con la memoria de su hermano mantenía viva su relación y le permitía compartir experiencias y sueños que 40 años de silencio habían hecho imposibles. La muerte había puesto fin a su distanciamiento, pero no a su hermandad. Llegaban regularmente cartas de primos lejanos y familiares que habían oído hablar de la fundación y de la reserva natural. La familia Boone, dispersa por varios estados y en gran parte sin contacto durante décadas, se estaba reconectando lentamente a través del hilo conductor del legado de Thomas y la administración de Silas de su herencia compartida. Lo más significativo fue la carta de Mary Ellen Foster, la exesposa de Thomas, ahora casada de nuevo y viviendo en Oregón. Había oído hablar de la fundación a través de amigos comunes y había escrito para compartir sus recuerdos de la amabilidad de Thomas y sus frecuentes menciones al hermano, al que echaba terriblemente de menos. Hablaba de ti a menudo, había escrito. Incluso durante nuestro matrimonio, me daba cuenta de que perderte fue la gran tragedia de su vida. Nunca dejó de esperar que os reconciliarais. Nunca dejó de creer que el amor entre vosotros era más fuerte que cualquier cosa que os hubiera separado. Me alegro mucho de que tuviera razón. Mientras Silas caminaba por los senderos de la reserva al atardecer, supervisando los proyectos de reforestación y planificando mejoras para el año siguiente, a menudo reflexionaba sobre las lecciones que le había enseñado la vida de Thomas. El amor podía sobrevivir a cualquier cosa, al silencio, a la ira, al orgullo, incluso a la muerte, si se cuidaba con esmero y se preservaba con fe. Los lazos familiares, por muy dañados que estuvieran, podían restaurarse con el perdón y la comprensión. Y, a veces, los mejores regalos venían envueltos en los paquetes más inverosímiles, como una fortuna escondida en una cueva sin valor o una reconciliación descubierta en lo más profundo del dolor. Dusty trotaba a su lado mientras completaban su recorrido diario por la reserva. El viejo perro, todavía ávido de aventuras a pesar de su avanzada edad, se detuvieron en su mirador favorito, donde la vista de la montaña se extendía por kilómetros en todas direcciones, mostrando el tipo de belleza natural que Thomas había pasado su vida protegiendo. El sol se ponía detrás de los picos, pintando el cielo con tonos dorados y púrpuras que le recordaban a Silas el cálido resplandor del reloj de bolsillo de su padre, que seguía marcando la hora perfecta en el lugar de honor de su repisa. Pronto aparecerían las estrellas, las mismas constelaciones que él y Thomas habían estudiado de niños durante sus aventuras de acampada, cuando el futuro parecía ilimitado y la hermandad parecía eterna. En muchos sentidos, Silas se dio cuenta de que aquellos niños tenían razón. La hermandad era eterna si sabías dónde buscarla. Vivía en los recuerdos conservados, en los actos de sacrificio, en el perdón ofrecido y recibido, en los legados que honraban el amor por encima del orgullo. Thomas le había enseñado que el amor conservado nunca se perdía realmente. Simplemente esperaba en la oscuridad, listo para transformarlo todo en el momento en que alguien estuviera dispuesto a encender una vela y comenzar el viaje a casa.